Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Encoders. Hoy, en el episodio 132, vamos a hablar sobre inferencia estadística y específicamente sobre cómo estimar parámetros poblacionales. Bienvenido a todos, obviamente, los que están escuchando. Siempre pueden dejar sus comentarios. Bienvenido todo tipo de comentarios. Si en algo me equivoco también me pueden corregir. No lo sé todo, creo saberlo lo que voy a decir, pero uno nunca sabe. Hoy día el tema... Ah, ya están hablando de César, estaba viendo eso. Ya. Sí. Teníamos traerlo, sí, eso digo. En algún momento tenemos que comentar esas cositas. Estoy cansado hoy día, tengo sueño, así que voy a tratar de salirme de ese estado para decir esto. ¿Qué cosa? Que tengo sueño hoy día, así que me cansé preparándolo, porque lo preparé hoy día como un poco en la marcha. Así que me cansé, llegué cansado. Mm, Pero bueno, le voy a dar. Hoy día quería hablar un poco de un tema que hemos mencionado tangencialmente. Robo hizo un capítulo especial de test de hipótesis que diría que entra dentro del tópico. Yo quiero hablar un poco de inferencia estadística. Y en particular, algo que me ha sucedido, o como siempre digo, lo que más me gusta traer es cosas reales, como la motivación y por qué en realidad lo quiero traer. Y voy a hablar un poco de estimación de parámetros poblacionales, voy a explicar los conceptos, vamos a ver un poco de código que hice para explicarlo, y también los códigos que hice un poco para los casos que dije, que son casos que me han aparecido durante mi experiencia laboral. Entonces me gusta porque por lo mismo, porque son igual reales y no son solo comentarios por ahí. Así que nada, po, voy a darle. El tema principal es inferencia estadística. Y la intro es esto. ¿Qué rayo de inferencia estadística en su más génesis, así como más global? Es literal esto. Tenía una población X, grande generalmente, y quería inferir algo de esa población, con la data que puedes observar. Normalmente, ¿qué pasa? Que las poblaciones, por ejemplo, cuando se habla de un país completo, en Chile viven, no sé, 20 millones de personas. Entonces, si yo quiero saber algo de la población completa, es imposible que yo le vaya a preguntar a cada uno para saber esa información por temas prácticos, es infinitamente costoso, no se puede a veces por acceso. Entonces, las únicas cosas que se hacen a ese nivel son, por ejemplo, el censo que ya tenemos en Chile, que efectivamente encuestan a cada uno, Sí, se pero ve lo toda una parte en blanco, pero sí, en algún momento un poco más a la derecha, sí se ve. Ahí, voy a bajar ahí porque igual no puedo, lo pongo en sí, modo presentación, como que se buguea y se pone. no, déjalo así como estaba, sí, ahí se ve bien. Ya, dale. Y eso es como inferencia. Y obviamente en el trabajo hay cosas que uno de repente quiere inferir, digamos. Entonces, es el tema. Yo encuentro que la definición así como en global es súper simple de entender. Igual hay harta mate detrás. De hecho, lo voy a mencionar en un momento. Hay harta mate que hay por detrás. Hay que saber harto de bien las bases matemáticas si uno lo quiere hacer bien esto. Esa parte es complicada. Pero voy a partir con dos casos que podríamos entrar de motivación, de casos de la vida como históricos que han usado inferencia estadística para resolver el problema y como para motivar un poco el tema, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que yo no lo conocía, ahora que pago ChatGPT, porque ahora soy como Chris, en verdad. eh, viene un Deep Search que es terrible pro igual. Entonces le pregunto como, oye, le doy la específica y le digo, ponte a investigar. Y me da buena respuesta igual, en verdad. Entonces ahora le dije como, Ah, oye, voy a hacer esta weá, mándame un par de casos históricos buenos, y me dio varios y me seleccioné estos dos porque me parecieron los más entretenidos a mí. El primero era de Jon Snow y el mapa de la cólera. Jon Snow no es el de el Juego de otro. Tronos. Era un weón que era como médico, me parece. Como en el año. No me acuerdo, no se me fue la profesión. Tengo el artículo por acá, déjenme buscarlo. Epidemiólogo. No, es que fue considerado un epidemiólogo por lo que hizo, pero en realidad era un doctor, ¿cachai? Ah, ok. Sí, de hecho acá sale, fue un médico nacido en 1813. Entonces obviamente en esos tiempos no teníamos los sistemas de cañería ni nada de lo que hay acá. Y lo que pasó fue que la cólera más o menos extendía, o sea, y la gente se moría por cólera. Quedaban fondos de infecciones porque el agua contaminaba en esencia. Eso era lo que estaba pasando. Entonces Jon Snow se le ocurrió algo clever, como bien decía ahí en el artículo que estaba mostrando, era médico, pero como que se las dio de estadístico, epidemiólogo, mezclando todo, no sé, pero se le ocurrió una genialidad y por eso amerita un artículo completo con su nombre, que básicamente agarró toda la gente que se estaba muriendo, que se había muerto, de hecho, que había fallecido, y los piando en un mapa cartográfico en torno a dónde sacaban el agua. Y se dando cuenta aquí, como no, yo no lo veo, tal vez ustedes ven los puntos rojos, pero según esto ven los puntos rojos. La cuestión es que se dio cuenta que se concentraban en ciertas zonas.
Y con eso se lanzó una hipótesis. ¿Dónde está la parte de inferencia aquí? Que obviamente él no tenía todos los casos registrados. O sea, lanza la hipótesis y su deducción en base a una muestra, en el fondo, de los casos que tenía. Cosa es que se le ocurre que como se concentraban en torno, no hizo ni una rigurosidad estadística ni nada, solamente en la metodología, pero sí se dio cuenta que se concentraban en torno a una bomba que estaba aquí, en, no me acuerdo algo como el nombre de la calle, convenció a las autoridades de que la cerraran y los casos de cólera descendieron a pique, que efectivamente esa es la fuerte. Y es cuático igual, porque como que él contrastó eso y lo hizo en base a una inferencia del mapa. Obviamente no tenía todos los mapas, los puntos mapeados, pero con eso le bastó para hacer la inferencia de que el problema estaba en esta zona y ahí se lanzó otra hipótesis que era la causa real de la cuestión y el problema de Corea se solucionó. Lo encontré choro, lo encontré como entretenido el caso. Si no tenéis nada que comentar, Ro, voy a seguir al segundo caso motivador. Dale. El segundo caso que también es de inferencia porque mezcla prueba B, pero que no vamos a ver, como David Testing, porque son test de hipótesis que Ro en un capítulo lo dijo, si te lo ponía ahí, teníamos, pero está en el marco de inferencia lo que es test de hipótesis. Hay un capítulo que le dedicaste. No sabía que Google yo una vez le dio la locura y para que a ver el link de ese azulito que nosotros cuando buscáis te sale un tono azul. Ya, Google se volvió medio loco, probó 41 tonos de azul para la cuestión, como con A/B test. Y yo no tenía idea, lo hizo como el 2008 me parece. La cosa es que salió como que fuertemente uno ganaba respecto al resto, ¿cachai? Como en términos de cliqueo, que al final es lo que le importaba. Y eso implicó un revenue de 200 millones, una cosa así. No me acuerdo la cifra exacta, pero como que tenía más engagement, que era lo que en el fondo buscaba, porque Google estaba convencido de que lo que importaba aquí era como ese engagement para las ventas o lo que fuese, y que el diseño de la página era muy importante. Entonces, nada, pues lo hizo Google y también es un tema de inferencia porque obviamente para uno testear realmente cómo es el efecto del tono tendría que ir a todo el mundo, o sea, a todos los usuarios que usamos Google, que deben ser billones de personas. Entonces no se puede hacer eso y uno tiene ciertas metodologías para inferir en realidad el efecto en esa población. Entonces al final, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta que se estaban haciendo en Google? ¿Cuál es el tono azul que más hace que le des clic? Ok. ¿Has cachado cuando buscáis en Google? Sí, es que cuando yo busco en Google, en general le hago clic a algo. No, Puede pero que ahí, mira, sea una u otra cosa. Puse Google este tono, ¿Sí? que sale de los links. ¿Sí? Eso testearon los diferentes colores para eso. Ya. Eso es lo que decía. Ahora, tú me decís, obviamente le voy a hacer clic a algo, ¿cachai? Pero según Sí. ellos, ganaba un color que hacía que le hiciese más clic, ¿cachai? Eso es lo que decía la noticia o la cuestión. Literal es de eso lo que leí por ahí. Ya. Tal vez la gente busca y no le clique a nada. Igual es una posibilidad, si lo pensáis. Es que, ya, dale, sigue. No, No es un paper, en todo caso son artículos, como, pero ya. da lo mismo. O sea, el tema es que quizás no está bien especificado en los artículos y tampoco era el tema, entonces no quería hablar mucho de esto. Pero la cosa es que sí infirieron que cierto tono azul en su hipervínculo tenía más impacto, ¿cachai? Eso al final es mensaje. Y eso sí inferencia porque no tenéis toda la población para probarlo. Los dos casos como ya históricos, famosos, les voy a hablar porque este va a ser el foco del streaming que me han tocado a mí hacer. Uno bonus que me gustaría resolver con esta inferencia estadística, pero que no lo voy a resolver ahora. Tal vez algún día lo haga ocioso. Y son estos dos. A mí me ha tocado hacer análisis de encuesta de variaciones mes a mes. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los meses se hacen seguimientos de ciertos puntajes. No sé, va en 50. Y el mes que viene la cuestión está en 55. Y la gente se esmera mucho en tratarle de darle una explicación. Yo lo que quiero mostrarles es que, desde mi punto de vista, eso no tiene mucho sentido. Ya, obviamente el caso no es exactamente como lo siempre hago ese resguardo de no es exactamente lo que resolví, pero es muy similar a lo que resolví para que no haya ningún problema. Claro. Le cambio algunas cosas, algunas metodologías, supuestos, números para todos lados, pero la idea es la misma. Y en el fondo lo que yo quiero probarle es que hacer estos análisis no tiene mucho sentido y se puede analizar desde el punto de vista de la inferencia de por qué no tiene mucho sentido. Estos análisis de variaciones así como ellos lo he visto que lo hacen, que es como ir haciendo el seguimiento mes a mes de, oh, subió 5 puntos, oh, bajó 5 puntos, ir a correr por buscar una explicación, cuando mi teoría, que lo vamos a ver más adelante, es que a veces se ve meramente el error estadístico. Claro. El segundo tiene que ver con, yo tengo un modelo A, después lo voy a explicar con más detalle, y la cuestión es que a mí me preguntan como, ¿cómo sé si tu modelo está funcionando?
Y el tema es que responder eso a rajatabla, así como perfecto, yo tendría que ir a resolverlo en todos los ejemplos y no lo puedo hacer por técnico. Entonces, de alguna forma tengo que poder responder esa pregunta de que si está funcionando con una muestra de la clasificación, que eso sí lo puedo hacer. No lo voy a explicar más en detalle porque se lo voy a explicar más adelante y necesito un poco de tiempo para explicarlo. Pero esa es como la idea. Y un bonus que, como les dije, con y me encantaría saber cuál es la distribución de los mazos que la gente usa. Entonces, es un típico problema también. ¿Y por qué lo quiero? Porque así podría preparar un mazo que funcione mejor en la distribución. Entonces, si funciona, como que maximiza tu valor esperado porque es de varios el más popular. Uno lo intuye, lo podéis sacar, pero la inferencia se trata de eso. Hay una distribución de mazos que es toda la población de jugadores y yo de alguna forma con una muestra podría tratar de estimar cuál es la distribución de esta cuestión. Ese sería como lo que trataría de hacer con inferencia para maximizar el mazo que les gana. Entonces, para eso todas las partidas tendría que andar de algún modo llevar un registro, así como lo puse en el Jon Snow, de oye, jugó tal mazo. Y ciertos datos que quiera anotar, pero como que en el fondo con eso y después con inferencia estadística y técnicas de inferencia estadística podría decir como ya sabéis que yo creo que está más o menos la distribución, así que voy a hacer un mazo de este estilo. Eso es como la lógica, porque bueno, para los que no saben jugar cartas o no han jugado TCG, que en general son Trading Card Games, uno como que existen los mazos metas que la gente lo usa porque son los más fuertes, pero todos tienen matchup, o sea, como que hay un mazo que generalmente es débil contra otro y así. Entonces uno podría tratar de hacer mazos que maximicen la cantidad de veces que le ganáis a los que son meta, que son la mayor cantidad, y que no sea tan malo contra los que le va mal. Pero claramente, finalmente, mazo Mazo antimeta, antimeta, pero usando sí. inferencias estadísticas, no a la bruta. ¿Y ese ejercicio lo hiciste? ¿Tienes la respuesta? No lo tengo y no sé si lo haga, la verdad, porque no sé si estoy tan viciado como para... Porque tendría que jugar... O sea, si lo hubiese empezado del principio, es que justo en Pokémon se viene una rotación, entonces van a variar los mazos, entonces igual no vale la pena hacerlo ahora, ¿cachai? Hay que hacerlo por rotación en el fondo. Y ya, pues, como estos datos freak, antes de empezar con los conceptos, y les tengo que dar una mini intro que va a ser como la primera parte ante los memes idealmente, o tal vez un poco de código hasta ante los memes con el teorema central del límite, pero cosas conceptuales. Un dato freak, como yo soy matemático y me gusta contarle estas cosas de repente, cuando yo hice este curso de la universidad me recomendaban este libro, el Casella se llama. Lo encuentro ridículamente peludo. Los primeros 4 capítulos son de todo esto, si se fijan, teoría de probabilidades, después de... básicamente cosas de variable aleatoria. No se alcanza a leer, te aviso. No se alcanza a leer. Bueno, un poco, pero hay que... Sí, le hago zoom. En realidad es medio irrelevante, como que son teoría de probabilidades, como de distribuciones conjuntas y más cosas de las propiedades de la CDF y cosas así. Son capítulos ultra densos. Este libro yo lo odiaba cuando iba a la universidad, nunca me lo entendí mucho. Y ahora lo fui a leer, dije, tal vez, y volví a odiarlo. De nuevo dije, esta weá es real para matemáticos, así que no recomiendo para nada estudiarlo si no son matemáticos. A mí que soy matemático me genera un poco rechazo, pero a la gente le encanta. ¿Es porque lo encontraste muy teórico y, entre comillas, árido? Es que, o sea, sí es árido, pero está bueno. O sea, si tú querés de verdad ver la teoría, léete este, ¿cachai? Ya. Se van los detalles, como que cuando, no sé, empiezas a calcular conjuntas de verdad y bla, bla, bla. No explica las tablas. Te puedo, más me dice si explica las tablas. Yo te puedo explicar qué son las tablas. Bonus, tal vez lo haga entre medio, me lo puedo hacer sin preparar nada si siempre he sabido cómo funcionan esas tablas. ¿Qué tablas? Las tablas de probabilidades, pero ¿cuál sí. es? Esta se tiene que referir a estas tablas. Que relacionan un estadístico con el p-valor, con el área bajo la curva. Sí. Ya, ok. Sí, lo podría explicar sin nada de preparación, pero en realidad las tablas son programar la función que, de hecho la tengo acá. Eso. Sí, al final lo que importa no es la tabla, lo que importa es la función. Es que esta la tabla la hace toda esta función. De hecho, esta misma, QNOR. Porque uno entra en el alfa, que es el X, que es lo que sale aquí. Y estos son los decimales que uno quiere tener en el fondo. O sea, ya ni me acuerdo si estos eran los decimales. Estos están los p-valores, sí. Sí, acá están. Y estos eran en... esto creo que es una TStudent. No sé qué tengo. Al final esas tablas vienen de una distribución de probabilidad y te relacionan un punto del eje X, un estadístico, con el área bajo la curva hasta ese punto, desde un extremo. Eso es lo que hacen todas esas tablas. Exactamente. Pero es cómo se interpretan estas, pero son pura web, al final es una forma de entrar en la función nomás. Como que yo me acuerdo con las que yo usaba que esto tienen que ser, pero no me cuadra. A mí no me cuadran estas. Acá esta es la que yo veía, según yo.
con los decimales. Entonces si entráis a 0.95, que debería ser acá. Ah, sí, es que la otra no es. Ya filo, no me voy a poner a ver las tablas para verlo. Pero tiene que ver con la función nomás. De verdad no es nada más Sí, lo complicado que que importa eso. es la función. Si estás usando una Z o una T o chi o lo que sea. Ya, vamos a los conceptos, ¿ya? Ahí está lleno de conceptos, pero voy a explicar lo esencial, ¿ya? Porque no alcanzo obviamente en un streaming a explicar más detalles, ni solo quiero explicar cosas puntuales que necesito, porque si no, de verdad es muy de una. Así que hay el primer concepto que te aparece, el de población versus muestra. Y es más o menos obvio. La población significa todos los individuos de los cuales quería obtener información. Para todos los ejemplos que voy a seguir, voy a Netflix de ejemplo aquí. Así que vamos a usar todos los suscriptores que tiene Netflix, que son como 302 millones. Entonces, si Netflix quiere responder preguntas de los suscriptores, a veces no va a tener los datos, a veces los tenía, a veces los tenemos almacenados en una base de datos y no necesito inferir nada, ¿ya? Lo tengo todos los valores almacenados y lo puedo calcular. Pero a veces no tengo eso. Y voy a usar Netflix porque sí, nomás. Tenemos normalmente una muestra, entonces la población sacamos una muestra. Siempre tenemos algún parámetro y esto ya es un valor numérico. Antes cuando hablaba de inferir, hablaba como en general porque queremos inferir algo, pero suele inferir un parámetro de la población. Y en este caso, para darle un ejemplo concreto, aquí lo definí como valor numérico de alguna característica. Y algo típico que, por ejemplo, yo querría ver de la población es el tiempo promedio que gastan viendo videos. Entonces tenemos tres cosas. La población completa, 302 millones de suscriptores. Supongamos tenemos una muestra de esos 10.000 y tenemos un parámetro que queremos estimar, que es cuánto tiempo pasan viendo en la plataforma. ¿Cómo lo tendría que hacer para sacar el verdadero tiempo? Tendría que agarrar los 302 millones, calcular el tiempo de cada uno y sacar ese promedio. Lo que normalmente se hace es hacer eso mismo, pero con la muestra, porque la muestra es acotada y lo puedo hacer. Esa es la idea de la inferencia y de población versus muestra. Acá hay un concepto que cuando uno se pone matemático tiene que más o menos dominarlo, ¿ya? Y por eso ahora lo traje, que el estadístico muestral es cualquier función de los datos muestrales que se usa para hacer inferencias de la población, ¿ya? Y esto es medio, esta cuestión, esta fórmula, en el fondo es un estadístico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo agarro la muestra y le saco el promedio. Y eso es una variable aleatoria, en verdad, porque la muestra es aleatoria, generalmente. Debería serlo, o con alguna metodología que sea aleatoria, si no, en verdad todo esto no tiene ni sentido. Entonces, cuando es aleatoria, ese estadístico es aleatorio, porque es como que tengo los 300 millones y este estadístico en el fondo, al ser una variable aleatoria, es cualquier función de esto. La función más típica que se van a encontrar es la de la media, porque la media cumple una propiedad súper bonita, que es el teorema del límite central. Pero no necesariamente tienen que usar ese estadístico. Hay varios más, se pueden definir, y el curso de inferencia estadística se trata muchas veces de poner otros, no solo el de la media, el que todos parten porque es el más simple, cumple bonitas propiedades con el teorema del límite central y otras cosas, pero cualquier función valdría. Y yo cuando hablo de cualquier función lo voy a usar en un ejemplo. Por ejemplo, yo lo voy a usar después, así que lo voy a decir ahora. Yo soy un loco que saco muestras de 10.000, pero a mí no me importa. La que me salió en el número 7, esa va a ser mi estimación. Eso también es un estadístico, también es aleatorio, porque no sé a priori cuál va a ser el número 7. Intuitivamente uno dice, oye, va a ganar probablemente la que es la media, la mejor estimación de la media de la población, el que él está agarrando el 7 porque sí, porque un loco es el que cree en el 7. Y este ejemplo lo voy a usar y lo voy a mostrar porque claramente se ve en el código y esto no tiene mucho sentido. Aquí no me voy a meter más, pero lo estadístico en general, la gente matemática les busca propiedades de consistencia, de que sean robo suficiente, que sean no sé cuánto. Y todo eso significa algo. El más obvio es insesgado. ¿Qué quiere decir esto? Para que lo vean intuitivamente, es que cuando el n crece o la muestra que uno saca converge el estadístico al verdadero parámetro. Porque hay que estadístico, y de hecho es por eso, dato freak, la corrección del n-1 es para que hacer el con la varianza. Pero si uno le pone n, la weá no converge exactamente a la varianza. Mate, quizás podrías mostrar la diferencia entre el estimador de la media sin sesgado y el sesgado, porque quizás no todos los que están viendo saben cuál es la diferencia. Porque no es mi tema de hoy, solo quiero decir la intuición de que la insesgado quiere decir que a medida que aumenta la cantidad de la muestra, ese promedio va a converger en el infinito al verdadero valor. Y eso, por eso les digo que eso es matraca matemática.
se ponen a estudiarlo, los locos han demostrado que este de la media sí lo hace, tiene esa propiedad que he secado, creo. Ya no me acuerdo si en todos los casos, pero esa es la gracia que tiene. Y saqué de datos freak porque me acordaba que el de la varianza típico que uno dice, ¿por qué no está dividido en n? Es porque al dividirlo en n-1 es insecado. Eso es como un dato freak que no me va a meter mucho ahí, pero lo que quería decir es que le buscan propiedad esto, a los estadísticos. Y con eso estamos. Al final lo que me importa es tenemos población, tenemos muestra y alguna cosa que quiero calcular. Y para todos los efectos casi de este streaming, excepto en una parte, voy a hablar casi todo de la media. Otro concepto importante, que esto a nivel gerente importa caleta, a nivel de matemático, los matemáticos lloran cuando les piden esto. Uno puede hacer estimaciones puntuales, ¿ya? Que es, voy a prender la luz, pero Alexa, prende las luces. La estimación puntual es literal un punto. O sea, si yo quiero saber cuál es el tiempo de por medio que los usuarios pasan viendo videos. Estimación puntual, es que no se puede hacer estimación puntual, porque lo que uno puede hacer son intervalos de estimación. Entonces yo te voy a dar un intervalo que con cierta confianza, que eso quiere decir con cierta probabilidad, antes de hacer el experimento. O sea, esto es una verdad que yo tengo un amigo matemático que se llama Álvaro, que le encantaba repetir esto. Una vez que uno tiene el intervalo contiene el parámetro que uno está buscando. Lo que pasa es que como uno deriva ese intervalo, significa la cuestión de confianza. Significa que el 90% del intervalo que te voy a dar lo va a contener. Y ese concepto a veces se malinterpreta porque si uno da un intervalo, dicen como no, ese lo contiene, y no es eso realmente. Porque el intervalo lo contiene o no lo contiene una vez que ya se hizo la realización del experimento. La interpretación correcta es que en el 90% de las veces lo que haga este procedimiento me va a dar un intervalo y el 90% de las veces ese intervalo que me va a botar lo va a contener. Entonces el matemático va a tratar de decirle a la gente no, es que la estimación puntual no tiene confianza, este intervalo que tiene un margen de error de menos 1.000.000 a menos 1.000.000 tiene el parámetro con % confianza y van a decir, oye, ¿qué me sirve que la hueá vaya entre menos 1.000.000 y más 1.000.000? Entonces, todos esos conceptos en realidad tienen que ver con estimar puntual y estimar intervalo. Los gerentes de la pega que tienden a preferir estimaciones puntuales porque con ese número uno maneja o hace cálculos. Más simplista, pero es errado. El de intervalo obviamente el que tiene todo el fundamento, y si te piden una estimación puntual, mi recomendación es, ¿quieres una puntual? Para no decirle menos 1.000.000, den el punto medio del intervalo. Eso es como algo... Pero con el intervalo, siempre con el intervalo. Dicen el intervalo, dicen toda la matraca matemática, y después dicen, sí, bueno, y si queréis la puntual, podemos usar el punto medio del intervalo. Listo. Y se soluciona todo y quedan felices con su alma matemática y su justificación. ¿Ejemplo? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿No? ¿Se te escucha? Qué bueno. No, quiero polémico, porque de repente lo que importa es para qué vamos a usar ese número. Porque si es para hacer un cálculo de servilleta, ya es como, toma este número promedio y está. Porque de repente no se necesita tanta precisión en este estadístico que se está obteniendo. Entonces, sobre todo en el trabajo, hay que decidir si darse el esfuerzo de hacer un buen análisis y tener un número súper concreto, o ser más efectivo y dar como un promedio fácil de sacar. Sí, o sea, yo coincido, como todo en la vida, tienen cada uno sus momentos, ¿cachai? Normalmente el método que usáis estimar el parámetro es literalmente el mismo que usáis para estimar el intervalo, así que en general no perdí mucho, como decirlo, como tiempo de cálculo, como que con la mismo promedio sacáis el intervalo de confianza y justo el punto medio te da la estimación puntual que sacaréis solo sacando la media, así que como que generalmente coinciden igual, ¿cachai? Pero a lo que me refiero es que de repente, o sea, siempre hay que preguntarse la utilidad de lo que uno está haciendo, si puede ser como un número estimado o tiene que ser un número bien preciso. Sí, o sea, totalmente. Porque de repente me ha tocado que análisis, horas y horas analizando algo, presentación, gráfico, perfecto, para que alguien lo vea y diga, ya, como, ok, y pasa la siguiente lámina y en verdad es como, ¿para qué me esforcé tanto? Hubiera hecho algo más simple y pongo un 10 y chao. ¿De verdad qué pasa? Sí, por eso yo saqué el ejemplo medio caricaturesco, pero me he pasado, pues sí, por eso sabía que hay que dar un número. Y depende para que uno lo vaya a usar. De la misma línea, ¿qué opinas de muestra N1? No, nada, es cualquier cosa eso. Es moneda al aire, mejor apuesto a Deo también. Todo el rojo. Con N1. Pero, ¿por qué no? Porque si tú, trato de ponerme en situaciones cuestionando la sabiduría de que N igual a 1 vale basura. Para ponerle polémico. Y no tienes nada. Te da información, te da algo de información. Sí, exactamente. Sí.
si estoy analizando un fenómeno y tengo una observación, esa observación es muy probable que esté dentro del rango de lo esperado. O sea, esa es O la sea, wea con cierta probabilidad. Sí, pues, exactamente. Pero no va a ser algo fuera de lo común. Mira, lo que me estáis tratando de decir esto, si yo por alguna razón sé, voy a sacar la pizarrita de mi escalibro, por favor, péscame. No lo estáis viendo porque estáis desde el celo. Acá está. O sea, da lo mismo, pero cuando tu cuestión es achatada, efectivamente, pues si la distribución de origen de tu fenómeno es súper achatado, un valor igual te sirve si estás buscando la media. Porque todos los valores se concentran en torno a la media, ¿cachai? Entonces, puta, tenéis que tener harta mala hueá para que te salga un valor extremo cuando la hueá es bien achatada, pues, ¿cachai? Entonces, un valor sí te sirve. Pero El en tema ese es que caso, ¿cómo vas a saber que tiene esa distribución si tienes un valor? No puedes. sí, eso es creérsela, porque la distribución podría ser así y esa weá, el valor vale hongo, ¿cachai? Estoy viendo el gráfico, pero es como... Es una weá muy aplanada. Imagínate un pic versus una ola en el mar muy amplia. Pero depende de la situación, de que igual podría n igual 1 sigue siendo información. Es mejor que 0. Y si solamente Es mejor que hacerlo, sí. que de repente tengo acceso a 1 y tengo que tomar la decisión basada en N1. Pero ¿sabes cuál es mi opinión real con N1? Yo haría N1, buscaría algunos valores por internet y esa weá me la jugaría como un promedio entre uno. Sí, y eso no sería como algo bayesiano, como observo 1, tengo mi estadístico con un rango bien grande de error, pero después si observo N2 voy ajustando mi parámetro. Puede ser, o sea, un enfoque bayesiano es más o menos ese cuestión, pero... Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que no necesariamente un n igual a 1 es mejor a un n igual a 0. Como siempre, todo depende del contexto. A veces tener un punto muy sesgado que te da una información muy mala es peor que no tener nada de información. Hay un dicho que dice mejor sin información que una mala información. Va a depender del contexto. Es todo esto es muy contextual. Sí, depende mucho del contexto. Pero, o sea, cuando tenía uno hay que hacer magia, ya no sirve la estadística, encuentro yo, ¿cachai? No, nada te lo va a justificar, entonces hay que tomar lo que intuitivamente te haga sentido, pero no hay que encontrar ningún argumento estadístico que te justifique esa decisión. No, Adivinar cosas, pero no te puedes basar en estadística. matemáticamente lo correcto, pero en la vida real uno lo aplica. Lo mismo que a veces tenéis que tomar A o B, es para mí eso. Sí, con eso. No, chao nomás, y te salió bien y lo veía posterior o lo que sea. Pero a veces igual tenía algo de info, no tenía n igual 1, tenía n igual 30, 50, ¿cachai? Y Sí. ya podéis empezar a sacar algo de info de la cuestión, pues, ¿cachai? En este caso, el clásico ejemplo, que yo creo que está en los memes, que con n igual 30 uno salva, como clásico. 30 y puedes estar seguro de tu estadístico. Que es la regla de Diego, ¿cachai? No varía. Hay un par de preguntas de... Siempre basta, depende de la distribución que estés usando. Pero vamos a las dudas del chat. Hay algunas que ya estuve leyendo y respondiendo. La de Edu estaba diciendo algo que me parece interesante acá, es cómo es el intervalo. ¿Cuántos ejemplos son mínimos y por qué sirve cierta función para armar el intervalo? Le estaba respondiendo por el chat. Hay varios tipos de intervalos que pueden ser útiles. Cada uno te puede dar una información distinta. Está el intervalo de confianza, está el intervalo que puedes crear con la desviación estándar, con el error estándar, etc. Hay varios tipos distintos. El que estabas diciendo tú, Mati, era el del intervalo de confianza, ¿cierto? El intervalo de confianza que se sale directamente del teorema central del límite. Así ese iba a usar. ¿Y qué opinas con respecto a lo que decía Edu? O la cantidad de ejemplos El mínimos. caso 2 que voy a hablar es literal hablar de mínimos. La pregunta es responder un mínimo. ¿Cuánto es mínimo que necesito? Y es una pregunta típica y por eso la quiero mostrar. Porque me la han hecho a gente que como que saben que soy matemático, me la han preguntado y es como, ¿cómo lo diría? Y tiene una justificación que, de hecho, si es que alcanzo voy a hacer la derivación. O sea, era un experimento, pero voy a hacer la derivación matemática de cómo se llega a la fórmula. No solo agarrar la fórmula, pero no sé si alcanzo. Verde. Y con eso se entiende más también. Sí. Dice, hay una forma de saber el tamaño de muestra o tamaño muestral que se necesita para un determinado caso. Hay formas de calcularlo, no sé si es parte de lo que vas a decir, pero hay algo llamado Power Analysis que
te permite relacionar 4 métricas. Una de esas métricas es el tamaño muestral. Las otras 3, tú las fijas, tú dices, yo tengo esto, o yo creo que más o menos tengo esto, y estimas, y con eso puedes obtener tu tamaño muestral mínimo para cada uno de tus grupos. Pero iba solo a poner... Voy a mencionar 2 cosas. Uno, que depende de cada caso. O sea, realmente no hay un N para todos los casos. Chris hablaba bien de un 30, porque ¿de dónde sale ese 30? Yo creo que tiene que ver con que el mundo es más o menos normal. Y como un mundo más o menos normal, todas las distribuciones donde viene todo como más o menos normal, y en general 30 funciona para todo. Da lo mismo si la weá no era normal, se parece a lo normal y bla bla bla, y todo es normal al final. Entonces como que de eso empiezan a salir reglas de Deo, que se llaman, y las reglas de Deo te dicen, ¿sabes que si tienes 30 ya podía hacer algo? Es como eso. Oye, pero ahí, sorry por interrumpir con esto, pero si el supuesto es que el número de la vida se distribuye de forma normal, N1, igual tiene una alta probabilidad de caer al medio. O sea, como... O sea, que sea normal no significa No. que no es que achatada la distribución. Significa solamente que está concentrada en el centro de simétrica. Pero puede ser bien larga, ¿cachai? Ah, ok. Y muchas cosas que no son normales en la vida. No, por eso yo no dije eso. Estaba basando en el Sí. supuesto de que la gran parte de las cosas de la vida se distribuye de forma normal. Es que no es eso no es lo que dice el teorema central del límite. No dije eso. Es que, ¿por qué dices que la mayoría de las cosas de la vida se distribuyen de forma normal? Eso es un No dije supuesto eso. filosófico casi. Sí, repito. Lo que concluí del n igual 1 está basado en el supuesto de que la mayoría de las cosas se distribuye de forma normal. Es que Pero estoy ya un supuesto supuesto. puede ser falso. Es falso. No estoy diciendo que las cosas sean así. Estoy diciendo si es que son así, N1 sería un número factible. Eso era mi... Tampoco, porque depende de la varianza. Sí, me quedó claro. Aquí siempre aparecen en esta cuestión 3 términos. Van a aparecerle en algún lado central del límite: distribución de la población, distribución, ¿ya? Y no es tan difícil de entender. Tengo un código para que lo veamos, con simulado en el fondo de esto mismo. Y aquí solo les quiero explicar esto. La data original sigue cierta distribución desconocida. Acabamos de decir normalmente normal. Varias veces sí, a veces no tiene por qué serlo. Esa es la gracia, en realidad, del teorema central del límite. No tiene por qué serlo. Pero sí sigue alguna forma, y esto está a la izquierda. Cuando yo tomo una muestra, lo que se le llama la sampling distribution o distribución muestra, es agarrar esta muestra, valor medio. Luego, la muestra. Devuelvo todo, voy a hacerlo en el caso simple. Devuelvo todos los casos, vuelvo a tomar ese valor y lo vuelvo a graficar. Mati, creo que hay algo Sí. que hay que explicitar. Cuando dices ese valor, ¿te refieres al promedio de la muestra? No, ¿A las qué te distribuciones refieres? menstruales son de cualquier cosa, de un estadístico cualquiera. Ya, pero calculas el estadístico, ¿a eso te refieres? Sí, por ejemplo, el estadístico, hemos hablado todo el rato del promedio, pero cualquier estadístico, Sí. el máximo, por ejemplo, voy a hacer un caso que no es típico. Quiero sacar la estimación del máximo de mi muestra, de la población. Entonces saco una muestra y grafico el máximo, el valor del máximo que me dio. Ujú. Luego saco otra muestra, vuelvo a graficar el máximo. Ujú. Y después veo eso y va a dar cierta forma. A eso se le llama distribución muestral, ¿ya? Y tengo que repetir varias veces la muestra, obviamente. La más usual que vamos a hablar y por qué aplica el teorema central del límite es que se suele tomar el estadístico de la media. Y la media, por esas cosas de la vida, hay un teorema que se llama así, que si la cuestión literal está al lado, que no quiero que lo lean, pero que me da exactamente lo mismo, pero esto es lo que dice, en el fondo, como la versión más simple, es que el promedio tiende a una normal. Cuando el estadístico, que es el promedio, esa weá va a tender forma de campana. Sí, pero no el promedio, sino que el conjunto del cálculo de los promedios para muchas muestras, para muchos submuestreos. No quería explicarlo en esto, así que hice un código, porque los códigos se entienden más si lo explico. Vamos a verlo cómo funciona el teorema central del límite en esto, porque esto igual es importante. Esto es como el concepto central de muchas cosas de inferencia. Entonces, volvamos a Netflix, pero reduje un poco para que mi computador no explotara. No eran 300 millones, le puse solo 1 millón, ¿ya? Supongamos la población tiene tamaño 1 millón. Código, los auspiciados ChatGPT hizo el código, así que yo escribí como 2 líneas de este código, por si acaso. Tenemos 1 millón, que son la población total. Voy a setear una semilla, ¿ya? Porque para que sea todo replicable. Y la población va a seguir en realidad una distribución exponencial
con parámetro lambda, la distribución exponencial funciona así, 0,5. Y me olvido, en realidad la población es de 1.000.000. Esto es de donde proviene su que podría no existir. En realidad esto lo hice porque tengo que empezar la simulación. Y veamos el histograma, ¿ya? Entonces en realidad en la vida real uno no tiene lo de acá arriba. Lo que tiene en la vida real es esto. El histograma, o sea, si lo tuviese, si pudieseis tener acceso a los 1.000.000, tendrí el valor exacto que les dio. Entonces podemos explorarlo aquí. Estos son los valores. El primer tipo tiene un valor de cuánto le dio, que después los plotea en un histograma para ver cómo se ve. Y obviamente se parece a una exponencial porque es la de donde proviene. Pero a priori yo no podría no saber esto, ni tenerlo disponible. Y de hecho la mayor parte de las veces no tengo idea cómo es ya la distribución de la población general. Como este es un caso juguete y yo mismo la simulé, puedo saberla porque la dio. Pero esto es lo que uno desconocería en el fondo. Esto uno no lo sabe. Si lo supieses, en realidad todo lo de inferencia no serviría para nada. Entonces, yo al final tengo 1.000.000 de valores que están aquí, ¿ya? La media de esa población es, de hecho, 2. Es casi 2, porque viene de una que tiene media 2, pero como ahí está la aleatoriedad de 1,99, esa es la verdadera media de esta muestra, de la población real. Este es el valor que a mí, supongamos fuera el tiempo de que están viendo los videos, esto sería, ven un promedio de 1 horas en Netflix, ¿ya? No 2, insisto, 2 de donde proviene, pero la de la población real, este es el valor. Puedo sacar otra cosa como el máximo, si daba algo coherente, porque como estaba hablando de hora en el ejemplo, dije, oye, habrá un loco que ve más de 24 horas, porque ahí no tiene sentido. Y por suerte dio una o menos que ve 24, así que debe estar muerto, pero ve en promedio 22 horas al día, es el que ve más en esta población ficticia. Entonces, aquí empieza la gracia. Vamos a tomar este número de muestras, vamos a usar muestras de 30, ¿ya? Cuestiones. Entonces, ¿qué voy a calcular? El proceso es así. ¿Puedes aumentar un poco el tamaño de la letra, por favor? Sí, obvio. ¿Por qué no el control para el ente no funciona? Qué raro. Zoom cosas, es zoom por acá. No me está funcionando. Control más. No, sí está. Ahí lo agrandé. Entonces, el proceso va a ser así. Tamaños de la muestra 30. O sea, va a ser Rodo mi ejemplo ahora. Va a ir a 30 suscriptores de Netflix y le va a decir cuántas horas tenéis tú, cuántas veis al día. 2. A 30 personas le va a preguntar. Y yo, que soy explotador gerente, me van a funar por eso, le digo, Rodo, necesito que hagas esto 1000 veces. O sea, vas a ir a preguntarle a 30, después vas a ir a preguntarle 1000 veces más, 30 cada vez, ¿ya? Y quiero que me reportes el promedio de cada una de esas veces que le dijiste. Entonces Rodo va a ir, va a preguntarle a 30, va a sacar el promedio de lo que le respondieron, me va a devolver ese valor. Y este proceso lo va a hacer 1000 veces, ¿ya? Eso es básicamente lo que hace esta parte del código. Lo que les dije que Rodo está haciendo, lo estoy calculando aquí en esta parte del código. Esto es básicamente ir a preguntar, calcular la media, y hice una cuestión que se los voy a explicar después. Hay algo metido aquí que no es mal estadístico de máximos muestrales, son de otra cosa que quiero explicar. ¿Cómo se vería el de las medias muestrales? Se ve así. Esto tengo que correrlo al lado, ¿sí? ¿Puedes mostrar, tienes por ahí en mano, el gráfico de la muestra, no de la media muestral, sino que de una muestra? Si tengo el código, sí, la muestra, el último aquí. Una sola muestra. Aquí está una sola muestra. ¿El gráfico lo tienes para ver cómo se ve? Sí, un plot de la muestra. En el fondo, para ver que se ve como una exponencial. No sé si se ve como un histograma. Ponle histograma. No sé si se va a alcanzar a ver con una exponencial, debería un poco. Claro. Pero va bajando. A lo que voy es que cuando tú tomas la muestra de una población que tiene una distribución subyacente de X tipo, esa muestra va a seguir esa misma distribución. Si tomas una muestra de 1.000.000 de elementos de una distribución exponencial, esa muestra de 1.000.000 de elementos sigue siendo exponencial. Esa es la distribución subyacente que tiene, ese es el comportamiento que hay por debajo. Lo que dice el teorema central del límite tiene que ver con el promedio de muchas muestras, que es lo que ahora estaba mostrando Mati con el estadístico muestral. Sí, y es distinto. Porque aquí yo grafiqué los 1000 veces que lo hizo Rodo, el valor promedio de estos 30 valores que tengo aquí. O sea, si yo promedio estos 30 valores, de hecho lo puedo hacer, mi muestra, lo puedo hacer en vivo, me dio 2.12. Eso lo grafiqué en un puntito acá nomás. Literal, 2 puntos lo grafiqué acá y lo conté. Y lo hice 1000 veces. El teorema central del límite dice que este proceso se parece a... Cuando yo hago esto, cuando tengo el estadístico preciso, que es
el promedio, que es lo que que lo pedí exactamente que hiciese Rodo, esto debería distribuir como una normal. ¿Ya? ¿Por qué no se ve tan perfecto como una normal aún? Es una cuestión súper simple. Puede que me hayan faltado muestras. Le voy a aumentar las muestras a la bruta, para que vean cómo funciona con los parámetros. M1000. Y voy a hacer lo mismo. Ahora volví a explotar a Rodo y le dije, ¿sabéis que no? 1000 me quedé corto, quiero 10.000 ahora, que lo hagáis. Entonces fue a preguntarle a 30, sacó el promedio, lo hizo 10.000 veces y me devolvió el valor y lo graficamos. Y ahora se parece más a una normal, efectivamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace cuando uno aumenta la cantidad de veces que hace esto? Suaviza la forma, en el fondo. Si ahora me voy al chancho y le pongo poquitas, cada vez se va a parecer menos una normal, porque como que no alcanzan a hacer suficientes veces repetidas lo que lo hago para que la cuestión alcance a agarrar la forma y yo lo pueda ver gráficamente. Cosa importante, en la práctica lo que le estoy pidiendo a Rodo rara vez se hace, yo nunca lo he visto. Normalmente no va y le pedís a 30, sacan el promedio, nunca nadie quiere ver la distribución muestral, de hecho. Como que quieren la estimación del parámetro. Y vamos a llegar al tiro ahí, pero esto fue con 100. Y si se fijan, yo te digo eso es normal, no te creo ni wea, esto es cualquier cosa, ¿cachai? De hecho, probablemente si lo hacemos un test, esa cosa no pasa en normalidad, pero ni en PET. Entonces, estaba con 1000, aquí está. ¿Qué quería mostrar? Mati, ¿Sí? ¿eso es 100 muestras de cuánto N? De 30 cada una. Ok. Porque en el fondo lo que estoy viendo es cómo el estadístico distribuye, porque yo dije que el estadístico era el promedio y a priori, antes de que vaya a preguntarle a 30, no sabemos qué valor va a dar. Cuando Ro le pregunta, toma un valor y eso lo grafico. Y cuando grafico todos los valores que 1000 veces, da una forma. Eso se llama distribución, porque son como todos los valores, la forma que tiene cuando así la realización del experimento con 30. Yo tengo dos estadísticos acá. Acá está el loco del 7. Yo puedo crear estadísticos que no tengan ningún sentido. Para estimar la media incluso, para estimar el mismo problema. Tengo un loco por allá que no está ni ahí con la estadística y yo creo en el número 7. Así que mi estimación siempre va a ser, agarro el séptimo valor de las muestras y es el que yo saco y es el promedio. Lo puedo graficar también, porque Ro le fue a preguntar a los 30, sabe cuál fue el séptimo. Entonces va donde el séptimo tipo, le pregunta su valor y ese valor también me lo retorna. Ese gráfico es el del mal estadístico. Sigue exponencial. Esto lo podemos explicar y intuitivamente tiene sentido, porque como bien dijo, la subyacente era un exponencial. Entonces cuando agarro un puro tipo, que es el séptimo, que no tiene ninguna gracia, obviamente distribuye más o menos como la distribución original. Entonces, este gráfico que estamos mostrando acá, solamente que aquí en vez de sacar el promedio de los 30 tipos, simplemente agarré el séptimo y me quedé con ese valor. Eso también es un estadístico, por eso quería decirlo. Y hay otro estadístico más, por ejemplo, que podría yo de los 30 tipos que le dije que Rob preguntara, agarrar el 30avo, ¿ya? O sea, perdón, ordenarlos y sacar el máximo. Y ese valor me lo retorna. Y ese va a ser la distribución muestral del estadístico del máximo. Y ese lo tengo acá también calculado y ese se ve así, miren. Algo que pueden ver naturalmente. En el de media está centrado en 2, porque ese era el promedio, 1,99 como les dije. Está centrado en 2 y está centrado en 2. Pero el del máximo está centrado en como 5,8, una cosa así. Y tiene cola larga. Y a la derecha esto no tiene ni una pinta normal tampoco. Como que tiene una cola larga hacia el lado porque obviamente hay unos valores más grandes aquí. Y esta es la distribución muestral del máximo. Así se llamaría. Y si esto te sirve para estimar el máximo, sirve, pero no es con el tentador del ya cae otra teoría, ni siquiera la conozco bien, nunca la he hecho, pero son otras cosas y otras técnicas, porque no es lo mismo, ya no distribuye, ya no cumple ni una propiedad de las que el promedio, ya en el estadístico otro, bla bla bla. Se hacen otras técnicas, obviamente los estadísticos lo han hecho, solo quería mostrar, porque se suele omitir, todos hablan de la media, vaya a buscar en todo internet y nadie te va a hablar de que existen otros estadísticos y otras cosas que podría estimar. Si yo solo tengo estas 1000 y tengo el máximo, esa es mi mejor estimación del máximo igual intuitivamente. Como puta, saqué 30, con esos 30 saqué el máximo, espero que le haya tocado, haya llegado cerca al máximo. Pero distribuye así, ahí paro con la cuestión del máximo. Lo único importante es que hay otros estadísticos que uno puede calcular y cuando hablo de distribución muestral, por eso es general el concepto, no tiene que ver con medias muestrales. Ese es un caso específico, en realidad distribución muestral es distribución muestral de cualquier función de la muestra que yo haga. Podría elevarlo al cuadrado, dividirlo en 3, sacarle raíz porque sí, no sé, lo que se me ocurra en verdad, y eso siempre lo puedo graficar.
En el fondo siempre tengo que pedirle a Robo, ahora no saquéis promedio, ahora eleva todos los monos al cuadrado, sácale raíz, multiplicado por 30 y dilo en pi. Y repórtame ese valor y yo lo grafico y me va a dar una forma. Distribución muestral. Ahora olvido de eso y volvamos a la que se usa siempre, porque en la media muestral tiene muchos casos de uso, ¿sí? Entonces por eso se usa tanto. Así que volvamos a la que teníamos, era este grafiquito. Y yo con el teorema central del límite, con esta cuestión de diapo fea aquí, que no quiero que lo entiendan del todo, pero esa parte de ahí, puedo sacar los valores porque tengo el n, tengo el mu, tengo todo para como pegarle la forma en realidad. ¿Ya? Porque esto dice que converge en distribución con ciertos parámetros y esos parámetros los puedo calcular, ¿ya? Los puedo calcular porque tengo el parámetro de la población, si no, no los podría calcular. Esa es la realidad, pero como los tengo porque es un ejercicio teórico, la media teórica es esta, la desviación estándar de la cuestión, y tengo que graficar la normal, ¿ya? Entonces, básicamente estoy comparando cómo se vería una distribución normal con los parámetros que me dice el teorema central del límite y lo que me dio empíricamente con los valores. ¿Qué hace el n? El n tiende a achatar esta cuestión, ¿ya? Si yo aumento el n, vamos a ver cómo... Y aquí lo que intuitivamente muchos... cuando quiero cosas achatadas, cuando quiero estimar, porque mientras aumento el n, quiero estar más cerca del parámetro que estoy estimando. Entonces voy a ponerle 1000. Ahora, en vez de ser 30 personas los que está yendo Robo, va a ir a 1000 y lo va a hacer 1000 veces esta cuestión. Son 1000 por cada muestra. Sí, por 1000 por cada muestra ahora. Y debería achatarse esta cuestión, que se acható. Así que volvamos al numerito que tenía. Puedes ponerle un xlim y fijarle los límites. No, me a codear en vivo, eso no va a funcionar. ¿Estás usando ggplot o no? Sí, estoy usando estoy usando lines. Ok, ya. Ahí puede que sea un poco más... No solo una línea. Pero para que yo les dije cuando uno aumentaba la cantidad de veces que se repetía los tamaños de 30, deberíamos verla normal, sí, muy pegada a la línea. Eso es lo que dice. Y se ve bastante bonito como el calce entre la normal teórica que me dice el teorema central del límite y esta cuestión. ¿Ya? Recuerden que esto al infinito, o sea, siempre va a haber tiene que tener un error, porque al infinito la wea converge esto. O sea, si no sea infinito. Así que bonito, y esto sirve mucho porque con esta teoría que hay detrás y esta lógica del teorema central del límite y de jugar con estos parametritos, uno hace lo que le gusta a la gente, que es estimar, ¿ya? Porque esto, cuando uno tiene distribuciones y cosas de ese estilo, le puedes calcular probabilidades a todo. Entonces, la probabilidad de que el valor esté en este rango me va a dar una probabilidad de eso, porque sé la distribución y al saber la distribución puedo hacer eso. Concepto. Voy a ir a los memes a cerrar con un dato freak matemático, que acá tengo el teorema. La formalidad dice que converge en distribución, eso significa algo en específico también, y es que la CDF converge a la CDF cuando el n va infinito, para todo x. No se suele ser una convergencia muy fuerte, creo, en verdad, esta que estoy hablando, pero son cosas que los matemáticos se esmeran en este teorema, le han tratado de quitar los supuestos porque son bien fuertes, que sean I y D, esto es que son independientes, que son idénticamente distribuidos, le han hecho varios cambios, lo han estudiado. Este teorema tiene como 25 versiones y de hecho el que tengo acá es el más simple de todo. Y eso es como el teorema central del límite, y la idea, porque yo sé que igual puede ser, hay que estudiarlo en verdad. La intuición es que el promedio, el estadístico muestral que es el promedio, converge a una distribución conocida que es una normal. Esa es la cuestión, con ciertos parámetros. Con sigma que puedo calcular y el otro también. Y eso es como lo importante. Dijiste el estadístico muestral del promedio. Era el estadístico nomás. Es que el estadístico es un valor. No, pero refiero a la función. Cuando hablo de estadístico es la función, ¿cachai? Que es el promedio. Ya, ok, el estadístico como variable aleatoria. Como variable aleatoria. Y lo que iba es que ese estadístico converge en el fondo a la normal 0 cuando el n es suficientemente grande, ¿cachai? Si es que cumple las propiedades de la cuestión que está acá. El x es una secuencia y todo lo que sea. ¿Esto me ayuda harto? Sí, me ayuda harto en verdad. Porque puedo hacer teoremas. Si las distribuciones yo sé que vienen de una normal, no necesito el teorema central del límite, porque suma normales en normales. Así que se cumple por default. Tarán, magia. Y ahora vamos a los casos. Vamos a los memes, rapidito. Caso. Sí, voy a poner mi pantalla. Encontré una página con varios memes de estadísticas. Ahí la dejé. Dejé el link para el que lo quiera revisar con más tiempo después. Si quieren ver los memes, si quieren poner los propios suyos, pueden meterse a nuestro canal de Discord. Ahí en el chat está el link y en la descripción del video de YouTube también va a estar el link.
Y si es que quieren ver los episodios pasados, pueden ir a nuestro canal de YouTube, que también están en el chat. Y si es que están viendo esto en YouTube, pueden ir a nuestro canal de Twitch para interactuar e ir conversando estas cosas en vivo, que también está abajo en la descripción. El primer meme, el clásico del niño llorando. Quiero aprender Machine Learning. ¿Qué tan bueno eres en estadística? Ok. La estadística es súper importante en Machine Learning. Y de hecho, a veces se dice que es un rebranding simplemente. Un data scientist es un estadístico, pero con un rebranding. Y con algunas otras cosas, pero la parte fuerte es la estadística. ¿Algo que agregar con respecto a esto? No. Tú tienes una encuesta y tú también una encuesta para ti. Espera, no, para ti no. Este meme implica que no hay que pasarle encuestas a todo el mundo porque no hay recursos. Hay que seleccionar bien a quiénes uno quiere encuestar para obtener los datos. Por el SAP y vamos a este. ¿Sabías que un estadístico viene de una muestra y que un parámetro viene de la población? Esto es algo que mencionó Mati rápidamente al comienzo cuando estábamos definiendo el problema, pero quiero darle más énfasis. Un estadístico siempre se calcula a partir de la muestra. Es una estimación que en general tratamos de hacer que se parezca a otra cosa. Y un parámetro viene de la población entera y el parámetro no lo podemos obtener. Un parámetro en la práctica es inalcanzable. No podemos saber cuál es el valor del parámetro de la población, porque no podemos medir a toda la población, simplemente adivinamos. Y con este estadístico, por lo general, tratamos de acercarnos al parámetro y estimar ese parámetro. ¿Algo que agregar? ¿Alguna duda? A veces sí tenía el parámetro cuando tenéis ¿Sí? bases de datos, por ejemplo, y almacenáis todos los datos, ahí tenéis el parámetro de la población, el real, ¿cachai? Por ejemplo, monto promedio de factura. Normalmente lo tenéis. No tenéis que estimar cuánto te pagan los clientes, lo tenéis registrado, ¿cachai? En tu base de datos. Ya en ese caso, ¿Sí? claro, sí, es verdad. Pero la diferencia se hace para todos los casos en que no los tenéis. No tiene ningún sentido ese caso si no hay que estimar nada, ver, riegar y calcular, oye, sácale la media a todos estos valores, no hay nada. Pero esos no son los casos de inferencia estadística, eso me refería. Ya, si quieren ver el resto de los memes, lo pueden ver en nuestro Discord. Si la gente que está en el chat quiere contar algo de su semana. ¿Yo en qué estuve esta semana? Aparte de lo típico, animes. Bueno, solucionando algunos problemas en el trabajo, conexiones. Aquí tenemos algunas conexiones con las que estuve batallando durante meses. Así que hay avances importantes, para mí al menos. Yo los considero importantes. Y eso me debería permitir trabajar en unas productivizaciones que me gustaría avanzar más ahora. Y ya tengo estas conexiones. ¿Qué más? Aparte de eso, el capítulo de Solo Leveling estuvo muy bueno. Para aquellos que no lo estén viendo y les guste el anime, es un buen anime de acción, según yo. Como de esto, entre comillas, pausa así. Y el otro que estamos viendo con Maka es Doctor Stone. Está saliendo ahora, pero estamos atrasados, no lo estamos viendo al día. Ese me gusta, la animación no es tan buena como otros, pero la historia me gusta bastante. Se trata de ciencia. Imagínense que en un momento de la noche a la mañana se petrifica todo el mundo y solo algunas personas despiertan. No voy a dar spoilers diciendo por qué, pero esa es la trama, así parte. Y tratan de reconstruir la civilización de cero. Y hay una de esas personas, el protagonista, que sabe mucho de muchas cosas. De química, de física, de muchas cosas. Entonces va de a poco explicando cómo funciona un generador, por ejemplo, un generador eléctrico. Y lo construyen en un setting de edad de piedra. Y así van de a poco avanzando. Lo encuentro bien interesante, bien ilustrativo también para alguien a que le gusta la ciencia. ¿Cómo vas, Mati? Estoy poniendo la cámara de Mati, a ver si es que... Casi. ¿Sí? Ya, ahí está la cámara. Y la pantalla, ahí está. Luis está un poco atrasado por cosas del trabajo, lo tienen... supongo que está en alguna reunión, o quizá ya viene en camino, pero ya llegan. Hola, Javi. ¿Cómo se llama? Que salieron los anuncios. Lo escribo. La serie de la que estaba hablando, el anime, se llama Doctor Stone. Mientras se instala me voy a poner acá, Así está. pero no colapse mi PC, así que... Ya, bueno. Teóricamente estoy correcto, solamente que me quedaría poner un lugar que no se me corte. Ya, sí, que no se sobrecaliente el teléfono. No sé si puedo evitar eso.
Ya, buenísimo, súper recomendado. Sí, ¿también lo has visto? Mala suerte. Entretenido Doctor Stone. También Sí. estoy viendo la tercera temporada en Netflix, recién, un poquito. No sé si Está estás en hablando de Netflix. eso. Sí, estaba hablando de esa. Nosotros estamos en la cuarta, estamos como en el tercer episodio de la cuarta temporada con la maca. El jefe de Chris Ah, es estoy Carol cachando. Dance. ¿What? ¿Por qué? No, es muy Correcto. buena. ¿Cómo que correcto? Debe ser por lo que le pasó a Carol Dance, ¿no? Es por la noticia ¿Por de qué? que trabajar sin paga, algo así, ¿no? Xavi, Ah, te cuento el tiro si es que es lo que creo que es. ya, ok. Yo no sé quién es Carol Dance, entonces no tengo nada de contexto. Y dice que El Mati. es... Lo que pasa es que yo han dicho que me decían Carol Dance, pero lo que está pasando es Carol Dance, para ti, Rodo, es un personaje de la farándula chilena, Ok, que su gran gracia es que salió en G y como que trabajó en la radio y está funadísimo. Es como el máximo Ya. funado en Chile. Y de hecho Ya. alcanzó un estado, ¿alcanzó un estado? de ¿cómo se llama? De funadez tal que como que según yo es infunable ahora, porque como que están tan funados que ya como que te dais vuelta en la escala, ¿cachai? La wea es que ahora lo volvieron a funar por enésima vez porque salió una noticia que no le pagaba como a sus colaboradores, ¿cachai? Como que trabajaban para él, no sé, creo que haciendo de algo en YouTube. Y resulta que salió como dando una entrevista que decía, pero si uno tiene que trabajar gratis, una wea así. Y hay que valorar la Ok. experiencia y como que volvió a ser funado por enésima vez Carol Dance. Ya, ok. Con respecto a eso de trabajar gratis por experiencia, claramente no es lo ideal. He visto mucho gente que está entrando al mercado de tecnología, que no es tan raro y en verdad con el contexto adecuado yo creo que puede servir. Porque para un primer trabajo es típico que te dicen, oye, pero no tienes experiencia, entonces no te contrato a alguien que tiene experiencia. Entonces es un problema. Y trabajar gratis, así, sin meterle contexto, yo no veo que esté mal. Yo creo que si trabajas para alguien dándole un servicio y esa persona está obteniendo un valor, ahí ya no. Pero si es trabajar gratis, entre comillas, gratis para ti mismo o para algún familiar o para algún amigo, ese tipo de cosas me parecen mucho más aceptables y te permiten ganar experiencia de todas maneras. Creo que es un modo de ganar experiencia sin tener un contrato definido y después poder buscar un trabajo en el que de verdad te paguen algo decente. Rodo, yo no, o sea, estoy semi de acuerdo contigo, porque la industria de videojuegos siempre se recomienda como cobrar, que no entregar el trabajo gratis, porque finalmente vicia al mercado, vicia a la industria de que se acostumbran a conseguir como artistas, diseñadores gratis. Sí. O sea, la gente lo ocupa para explotarte y no pagar. Como ya créame estas cosas, después no te pagan, entonces como que se pone todo más tóxico. A pesar de la buena intención que se tiene, pues, de que uno puede tener experiencia. Que fue Chris, ¿no? Yo lo escuché mal, pero constantemente mal durante todo el tiempo. Quizá un poquito más bajo en un momento, pero no es que se haya cortado. Es algo de la pega. Ya. Pero quería opinar, no sé, Dale. Rob, y complementar si no se escuchó bien, pero No, se escuchó suficientemente bien. ¿Se entendió? O sea, con gente que está empezando, practicantes, etcétera, podría darse, sí. O sea, a eso me refiero sobre todo cuando algo está partiendo para ganar un poco de experiencia y entrar a un puesto en el que te exijan un poco más. Pero con profesionales, no, ahí no. Por mucho que no tenga la experiencia que en lo que harán, creo que no corresponde, sí, de acuerdo. ¿Qué más ha pasado durante la semana? Hay cosas que no hemos contado, que no sí pasaron esta semana o ya hace 2 semanas, pero salió un modelo conversacional bastante bueno al parecer. Yo no lo he usado, estuve viendo algunos videos y ¿Ya? me llamó la atención sobre todo para practicar inglés. Esa es la utilidad que yo le daría. Si en algún momento lo ocupo, como para decirle, corrígeme, cada pronunciación que esté ligeramente errada, corregí todo el tiempo. No he tenido tiempo de hacerlo, pero creo que es una buena herramienta para eso. O no entendí nada, Rodo. Hay una inteligencia artificial conversacional. O sea, esa parte es... Puedes hablar con la inteligencia artificial. Ah, y que te Y diga te que habla me de golpe. Entonces le puedes hablar y decirle, ya, corrígeme todo lo que diga para pronunciar más Pero- correctamente. O errores de gramática o lo que Pero, sea. Rob, ¿Sí? pero eso es una capacidad que igual tiene ChatGPT. Yo lo vi súper es más fluido. Era como estar conversando con alguien. Creo que un poquito más fluido que ChatGPT. Ya, bueno.
Se llama Sesam. Y- Si es que alguien la quiere probar y contarnos qué opina al respecto, ahí nos puede escribir después. O si ustedes dos lo quieren probar, genial. Open source. Pues, Está gratis. Está, por ahora estaba, al menos la última vez que investigué al respecto, estaba gratis, pero era era como un preview. Después no sé cuánto vaya a costar. Viene la parte, yo dije pasé un poco rápido, obviamente, la parte conceptual, sé que es un poco compleja y lo más importante sí era tener cierta noción del teorema central del límite, que el promedio converge a la normal. Y eso es todo lo que como que me interesaba. Y les voy a hablar ahora de casos que yo me he enfrentado. Ya no son del Jon Snow, no son, sino que casos que a mí me han tocado en la vida real y que yo he estado crítico al respecto, sé bien crítico. Este tiene código también, así que lo vamos a ver vía código. Pero les voy a explicar con este diagramita cuál era el problema. El problema es el siguiente. Como yo les dije, pasaba esto. Por ejemplo, teníamos Santiago y teníamos una encuesta que medía cualquier cosa en realidad. Solo hacía una pregunta y respondía a lo que fuese. Usaba una metodología muy conocida que la inventó Bain que se llama NPS. El NPS hace que la gente clasifique con notas de 1 a 10. Con 9, 10 se le suele decir que es muy bueno, que es un promotor, y de 1 a 7 un detractor. Un 8 un neutro, y se calcula una métrica que se llama NPS, que es suma de promotores menos detractores, dividido el total de las personas. Entonces, lo voy a hacer con un ejemplo como chiquitito. Si Rodo me pone una nota 9, yo me pongo un 6 al servicio, y Chris pone un 8 y alguien más pone un 9. Los promotores acá son estos dos, promotor, este también es promotor, yo fui detractor, Chris es neutro. Sumo los promotores, 2, le resto los detractores, 1, divido en el total, 4, me da un cuarto. Esto se le llama NPS, Net Promoter Score, así eso significa. Oye, Y- Mati, ¿Sí? un poco de polémica, yo estoy hablando solamente de polémicas. Como que esa fórmula me parece bastante como obvia y sencilla, como una evaluación del 1 al 10. Entonces, siempre se le atribuye a esta consultora que la hizo. Creo que la tiene patentado, ¿no? No sé, se le atribuye. Yo nunca he hecho el fast check de esa info. De seguro que se lo copiaron a un analista que dijo, oye, y ahí. De más que sí. La Sí, gracia pero- es que este valor está acotado entre 0 y 1, que a veces se multiplica por 100 para que vaya entre menos 100 y 100. Valores cercanos a 1 tienden a indicar que tu servicio lo van a promocionar. Eso es lo que trata de capturar en el fondo. Si en un NPS alguien, una compañía que no existe en el mundo, tiene un NPS de 1 o de 100, significa que todos están muy contentos con el servicio y que probablemente lo promocionen. Esa es la idea intuitiva detrás del NPS. ¿Qué es lo que me pasaba a mí? ¿Y qué tiene que ver mi problema? Que es, uno puede ir a preguntarles la pregunta que sea en esta escala, del 1 al 10, a los clientes, con X preguntas. La pregunta da lo mismo, solamente el 1 al 10 es lo que importa. Y supongamos un ejemplo que teníamos 10 millones de clientes y encuestaban 1000 por mes, ¿ya? Una cosa así. Esos números, estoy medio cambiándolos, pero es más o menos esos los números en general en escala, en orden. Y por ejemplo lo hacían a nivel de Santiago, ¿ya? Eso es lo que me importa, no me importa el resto de las regiones, soy súper centralista, así que estoy ni con las regiones y lo hice en la región de Santiago, en las comunas de Santiago. Entonces pasaba que uno veía grafiquitos como este. Todos los meses veía 30, 23, 50 y veía este es el valor del NPS mes a mes. Entonces de repente iban acá, ya 323, vamos bien, 50, oh, nos fue la raja, y después para 5, no, que volvimos a crecer, oh, no sé qué. Y yo decía, este análisis no tiene ningún sentido, porque hay variabilidad, y yo ya les mostré que cuando el Rodo hizo el experimento de 30, lo hizo 1000 veces, la cuestión tenía una distribución, y yo estoy encuestando una vez al mes y saco un valor. Entonces después al otro mes me da otro valor que está más bajo y yo corro, porque hoy bajó. Y yo como que siempre decía, oye, hay que analizar cuál es más o menos el error que puede tener esta cuestión, porque bajar de un punto puede que no signifiquen absolutamente nada, que sea puro ruido estadístico. Y ese es el ejemplo que les traigo, tiene el análisis, tiene la simulación hecha para que lo entiendan como con un ejemplo real como si tuviésemos la encuesta y tuviésemos la información completa de la vida. Ese es mi ejemplo número 2. ¿Se entendió el problema, Rodo? ¿Sí? Sí. Está bacán. Entonces vamos al ejemplo. Vamos a suponer, como ya les dije, vamos a setearla esta, que tenemos 1 millón de clientes. No eran 10 millones, era 1 millón. ¿Ya? Y les puse nota. Los primeros 2 líneas de código que están ahí solamente les puse nota. Veamos qué notas les puse. Aquí están las notas. El primero respondió un 10, el otro un 8, un 9. Lo puse me jugué un rato con las probabilidades aquí del seteo para que me diera una media de un NPS de 50 más o menos. Debió haberme dado esta cuestión. Entonces las notas de los clientes se ven así.
la mayoría me respondió 9 y 10. O sea, hay hartos promotores, hay una cantidad considerable de neutros y hartos detractores igual tengo. El NPS real de la población, número que desconozco normalmente, es 50. Este número, como digo, como son ejemplos, pero yo hice una vez un análisis muy parecido para mostrar que era importante considerar la variabilidad. Así que lo hice tal cual. Pero en el fondo tenemos 1 millón de clientes. Tenemos el real que no hubiese dado, si lo hubiese podido encuestar a todos, hubiese sido de 516. Porque tengo las notas de todos, cosa que en la vida. Y aquí sí pasa lo que dije, no una base de datos. O sea, para tener la nota literal hay que llamarlo, preguntarle. Y yo no puedo llamar a. En Chile, Santiago hay como 8 millones. Yo no puedo llamar a 8 millones de personas para preguntarle la nota. Por eso se toman muestras. Pero este sería el número real si es que nosotros fingiésemos que tenemos la capacidad de llamar a todos los cuestiones. A ver, hay un comentario de Cinta, tengo el libro NPS, se llama La Pregunta de Si, dice que se publicó el concepto primero en la HBR, el 2000 como de One Number You Need to Grow, y luego sacaron en 2006, autores Fred Rachel con Rob Markey. Ah, ya, Bain se lo asignó, como dijo Chris. Gracias por el dato. Si lo podéis mandar al disco, bacán igual. O sea, aunque no sé si es legal, pero bueno. Yo, si no me lo mandáis por interno. ¿Qué cosa es legal? El libro. Ah, ya, no sé. Pero ahí respóndeme por mientras voy a seguir. Ahora, en vez de hacer las 50 y tanto comunas que tenemos en Santiago, reduje el problema a 20 comunas. Entonces, le asigné peso a las comunas porque quería distribuciones como... En Santiago hay comunas más chiquititas, con menos gente, más grande, con comunas más grandes, obviamente. Entonces también asigné 20 comunas pesos para que esa distribución me diera de esta manera. Entonces, DF clientes, ¿qué tiene? Tiene 2 datos nomás. Tiene el dato de... Tiene qué valor, qué nota respondió, esta es toda la población, los 1 millón, y de qué comuna pertenece. Con números del 1 al 20. Son 20 comunas del label de 1 a 20. Hasta ahí es solo la info. Tengo la info. Nada más. Esto es lo que tendría yo, que nunca tengo, pero esto es lo que podría tener si es que pudiese encuestar a todo el mundo. Entonces, grafiquemos el número de clientes por comuna para ver cómo me dio nomás. Por comuna no existe. Muy bien. ¿Por qué no lo ejecuté? Ahí está. Ahí está. Entonces yo lo sería de esta manera porque esto es lo que quería. ¿Sí? Antes no te lo había dicho porque no molestaba tanto, pero ahora sí es un poco, porfa. Antes como las distribuciones eran simétricas, ya está bien. Voy a abrir los gráficos nomás para mostrarlo. Ok. El gráfico así yo lo construí a propósito así porque lo que quería exactamente era que la comuna 18 y 19 fueran 10 veces la de las comunas 1, 2, 3, 4, 5 aproximadamente. Y las del medio todas iguales. Probablemente la instrucción en Santiago no se parece nada a esto, pero en el fondo la idea era simplemente comuna 18, 19, 20, mucha más gente que en las comunas 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué esto importa? Porque obviamente cuando voy a sacar al azar, dado que hay más gente ahí, va a tender a sacar más ahí en la misma proporción que se distribuyen en la comuna. Y voy a tener poco dato para estas comunas, de hecho. Entonces vamos a simular. Voy a simular el NPS, o sea, yo soy la agencia que encuesta. Digo, no, mira, yo hago 1000 encuestas, esto es lo que yo te vendí como servicio, yo todos los meses voy, y esto es literal lo que pasa en las vidas en la empresa, porque existen estas empresas, te venden el servicio que ellos en la parte de llamar, y te dan ese dato de, te voy a decir, voy a encuestar a 1000 personas de tu compañía, les voy a preguntar del 1 al 10 cómo están, y ese valor te voy a entregar. Entonces lo que yo les decía, lo que vamos a simular acá es que si tuviese capacidad infinita, y lo pudiese hacer ese proceso, 1000 veces. Entonces, va, así como antes le había pedido Robo que fuese a encuestar a 30, ahora puse 1000 y 1000 nomás, pero son 1000 veces, voy a ir a encuestar 1000 personas y vamos a ver qué da, ¿ya? El número del NPS. Aquí detallito, el NPS no es un promedio, ¿ya? Como expliqué en el Scala Draw, la fórmula, esta weá es como promotores menos detractores. Esto no es un promedio, no es un promedio de nada, es una fórmula que se calcula, entonces es una fórmula también sobre la muestra y por ende un estadístico, que es lo que hemos estado hablando todo el rato, pero no es un promedio, así que voy a ver cómo se daría en la práctica, ¿no? Con hartas simulaciones. Mientras más simulaciones le pongo, más real al valor completo va a dar. Es como sacarla a la bruta o con simulaciones, que es otra técnica normal que se utiliza en estas weas. Entonces voy a hacer 1000 simulaciones de 1000 muestras cada una, o sea, como 1000 encuestados, y voy a calcular el NPS que me va a dar el muestral, la distribución muestral del NPS global, haciendo este proceso de la comuna 2, una comuna 2 es que tiene poquito, de una comuna del medio que tiene un poquito más, y de la comuna 10 que tiene harto más. Y voy a ver cómo dan esas distribuciones muestrales de estas cuestiones. Eso está hecho en esta parte de acá, no voy a ponerme a hacer, Robo me mataría también por este código, porque es 3 veces repetir el mismo if, cambiándole aquí comuna 19, no hice una función, no hice nada, no estaba ni ahí tampoco, copié, pasteé, así que no quiero mostrar esta parte del código, pero funciona.
Así que esta parte lo que hace es calcular. ¿Qué está haciendo? Literal. Voy a explicarlo en la comuna 2. Filtra de la muestra de 1000, filtra los que son de la comuna 2, cuenta con ese filtro en la comuna 2 quiénes son promotores, quiénes son detractores, calculo el NPS y lo guardo. Lo hago con la segunda, con la tercera, con la cuarta, con la enésima cuestión. Y más sí, no es un promedio ponderado, en verdad. Yo una vez me leí un paper de la cuestión para sacarle un estadístico a esta cuestión y era un poco más complicado. Lo que sí así podía hacer es pues test de proporciones, porque las proporciones sí tienen test y el detractor es 1-0. Entonces eso como que podía hacer cosas. Aquí, ¿Sí? técnicamente creo que sí sería un promedio ponderado, pero con una ponderación muy específica, en donde ponderas por -1, por 0 o por 1. De hecho se puede hacer así en algunas cosas, pero no es una media, ¿cachai? No es una media, no, para nada. Gracias por el follow, Alex. Gracias por el follow, Alex. Pero sí, tienen razón, es un promedio ponderado con -1, 0 y 1, con esos coeficientes, en verdad. Pero el hecho sí es que es una media, no aplica TLC y por eso estoy sacando las muestrales, suponiendo que tengo el proceso. Y este código riendo calcula el NPS para la comuna 2, el total, el de la muestra total, que es la primera parte del código, sin hacer ningún filtro, para las 3 comunas. ¿Y por qué esto? Porque normalmente esto viene de lo que eligen la experiencia. Ellos pedían aperturas por comuna. Y yo siempre decía, no tiene sentido hacer aperturas por comunas porque te quedáis con tan pocos datos en algunas comunas que ese número es cualquier cosa. Eso sí que es cualquier cosa, no tiene ninguna significancia, da valores extremos para cualquier lado, y entonces no puedes hacer un seguimiento del valor de cómo va el NPS en la comuna de Santiago porque la cuestión va así, ¡pah! Y eso es lo que yo quiero mostrarles con esta simulación, que van a ver que hace para cualquier lado. Entonces no tiene sentido hacer ese seguimiento. Dice, pregunta, ¿sería posible utilizar una variable, una condición para la columna? Sí, todo eso se puede parametrizar y por eso Mati dice que yo lo mataría. Porque no es difícil hacerlo. Esto es ultra parametrizable, pero es rápido. Yo lo escribí ultra rápido, en verdad. Porque lo que pasa es que al principio le pedí la comuna 2 y 6, después me acordé que chucha, no, me faltó una y empecé a agregar yo manualmente otra. Eso fue lo que pasó, en verdad. Por eso lo escribí así. La cosa es que, bueno, lo tengo. Y entonces, aquí dice todo el cálculo del NPS por la comuna 2, para la comuna 6, para el global y para la 20. Y podemos ver, porque hice la simulación 1000 veces, como lo hicimos con el teorema central del límite, cómo se ven estos NPS muestrales, ¿ya? Se ven así. Antes, intuitivamente, uno puede saber lo que esperaría y es tal cual como es. El moradito, ¿ya? Está más concentrado, no sé qué color es en verdad, yo soy daltónico, le recuerdo. Está tapada, la leyenda Sí, está tapada. Está a la derecha, necesito la leyenda. Ya. ¿Cuál es el que está más arriba? El global que está más arriba y está más concentrada en el valor y tiene todo el sentido del mundo porque el N ahí es más grande. Como lo dije antes, cuando uno aumenta, el N lo que hace es achatar la cuestión. Eso es lo que hace. Por la fórmula, desde la fórmula está dividido raíz de N, literal aumentáis el N y disminuye la varianza. Así de simple se ve. Entonces está más achatada y es el NPS global. Entonces, ¿cuál era la comuna que tenía harto? También la 19 era la que tenía más promedio, obviamente un poquito más achatada. Después la 6, un poquito más larga. Y la 2, que tenía nada de muestra, es una hueá que como toda plana, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si se fijan, lo que yo les decía, el problema, donde estaban las diapos. Yo cuando me ven las diapos, ¿dónde están mis diapos aquí? Yo solo veo un valor. O sea, yo hice 1000 simulaciones, pero cuando la empresa me lo reporta, me responde un valor, ¿ya? Y ese valor, aunque sea el global, va entre 50 hasta por acá, como que es como 54 y acá menos 46, una cosa así. Entonces, me reportaron uno de toda esta... Y aquí viene un poco lo que Chris decía polémicamente, como si vale la pena hacerlo. Y acá tenía ese caso literal, como que me están dando un valor de todo lo que podría darse, ¿ya? Y yo no digo que no tenga info. Tiene info, cumple propiedades, como el N es relativamente grande, es achatada, está en torno al valor real, que era cerca de 50. Acá hay dos cosas. Yo no dije que estaba en contra de eso, dije que lo del seguimiento me parecía que no tenía tanto sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que si el otro mes, acá puse cualquier gráfica, pero si esto fuese 50, si el otro mes es 50, 48, ¿puedo decir que bajó realmente? Cuando veo esta cuestión así que varía 3 hasta acá, la verdad para mí me parece que es un valor normal dentro de todo. Como, mira, esta cuestión tiene esta distribución,
podría dar estos valores y yo no me preocuparía. Y eso es lo que yo quería cambiar el mindset. No lo logré, pero yo quería cambiar el mindset de lo que era correcto. No era hacer el seguimiento así, sino que había que tomar los valores extremos. Porque sí es raro, eso sí. Probablemente esta caída sí es rara, ¿ya? Si es que fueran esto, si de repente estamos en 50, la distribución muestral me debería dar con esos valores más o menos en torno así, con esta simulación que le hice a la bruta, me debería estar más o menos así, si de repente un mes tenemos 20. Eso es que algo pasó, en verdad, ¿cachai? Porque está en torno, tiene como una varianza de 4 o algo así, este problema. Lo Mati, calculé después se lo voy a mostrar, ¿sí? Sí, pero eso es importante, lo de la varianza. Si te da 20 y puntos, si no tienes más información que eso, tampoco puedes decir que algo pasó. Porque si la varianza es muy grande, puede que te dé 20, puede que te dé 80 y todo what. Eso es lo Es ruido. el caso de la Comuna 2, pues, esa weá tiene una varianza estúpida, ¿cachai? Sí. Pero acá estoy viéndola, po. Yo sé que yo puedo calcular la varianza de esta cuestión, ¿cachai? Porque tengo la distribución muestral, de hecho lo tengo calculado. Espérame, está en una parte del código. De hecho viene en el siguiente. Después vas a mostrar el gráfico con los puntos, pero con barras después de intervalos, ¿o no? No, acá para este ejemplo no. Ya, Solo quería eso mostrar yo- esto. Ya que no lo vas a mostrar, quiero mencionar que igual eso es bastante útil. Yo encuentro que cuando uno quiere analizar cómo se comporta alguna variable en tiempo, es mejor en general no poner solamente un punto, sino que un punto y un intervalo de confianza o un intervalo de desviación estándar, algún tipo de intervalo como para tener una noción de qué tan raro es que el punto central baje. Si es que el punto central, pero los intervalos igual se cruzan, puede ser un ruido y listo. Eso es lo que yo trataba de decirle a la persona. Que por ejemplo en este caso la varianza es 6.43. Y yo trataba de cambiarle que las cuestiones de seguimiento le hiciéramos cuando viésemos caídas que fuesen una varianza por lo menos. Una varianza, no sé, en torno a la varianza que teníamos. ¿Sí? Pues ya sea por experiencia, pero si iba a ver cada bajada por 5 puntos, 3 puntos, en realidad eso no me decía absolutamente nada. Y lo más triste es que ya en el global igual te la compro porque tiene menos varianza, pero miren la otra, son unas ridiculeces, como lo que pueden llegar a variar. Son básicamente valores ultra extremos. Y eso es porque es lógico, porque si voy a sacarlo acá de esta cuestión, vamos a ver lo que tiene la Comuna 2 cuando hice las 1500 encuestas, por la distribución misma de cómo eran las comunas, tenía 12 datos. Esa es la verdad. Entonces normalmente estuve haciendo NPS con 12 clientes. Y eso suena claramente mal. Entonces por lo menos tenía que cumplir un mínimo. La Comuna 6 anda justo, tiene como 65. Pero con 65 datos, haciéndolo empíricamente, tenemos una varianza gigante igual, que era esta cuestión de aquí. Y si se fijan, la distribución igual es grande. O sea, como que hacer seguimiento aquí ya hay que Recuerda hacer que no se ve la parte derecha. chuta, sorry, que se me olvida que lo tenía acá. Que la columna, la gráfico de 6 era entonces aquí las variaciones son muy grandes. Yo veo este gráfico y te digo la verdad, no hagamos seguimiento de esa weá. Porque puta, bueno, nos da 10 un día y no es tan raro, y nos da 50 el otro día, tampoco es tan raro. Entonces, puta, es como que es difícil hacer un análisis con valores que van variando tanto. Aquí, intuitivamente, el único que análisis es hacerlo para hacer un seguimiento global. Y como decía Rodo, exceda ciertos márgenes, que puede ser una varianza media, si quiero ser más conservador 0,8 varianza, pero algo de la varianza por lo menos, ¿cachai? Lo podía hacer matemáticamente para tratar de sacar un intervalo también, podría tratar de hacerlo, pero al final es una metodología puntual. Hagamos algo, es bajó más de lo que yo esperaba realmente, hagamos algo. Y ese yo esperaba realmente se puede sacar con esta metodología que yo estoy poniendo acá, que en el fondo es una simulación, en un caso suponiendo que tiene cierta distribución. Y sí tenía sentido, eso sí. Se preocupaban de que fuera favorito. Y aquí tengo como para finalizar el código los valores reales y lo que dio la estimación. Si se fijan, porque esto es lo que me daba, como dije son 1000 muestras, así que aquí tengo 1000. Y tomé la primera, que es suponiendo que es lo que me da la cuestión que encuesta. Me dio 51.6 y el real era 50. Entonces, ¿es una estimación? Sí. Y yo diría que en el global debería más o menos fallar en algunos puntos, pero más o menos sí va a ir por ahí. Esa es la idea. Pero en la otra, por ejemplo en la de las comunas, eso es cualquier cosa. Miren, el real en la comuna 2 era 49, me dio si hubiesen dado una encuesta, me hubiese dado 90. En el de la comuna 6, de cuea la chunta, ¿cachai? Pero le puedo hasta cambiar y ver cómo se va comportando. Me
corrí 3 puntos. Me acabo de correr 11 puntos de la nada solo por cambiar cuando encuestaron, en el fondo. Entonces, esto es lo que muestra estas distribuciones, que es cero confiable. La única que parece confiable es la global un poco. Y la de la 19 es como que la que mejor, la que ya, si nos ponemos ya, puta, la de 19 tal vez te la hago también, pero igual tiene como 20 puntos. Entonces, este caso me pasó, que yo te hice un análisis muy parecido, todos me entendieron esto, pero nadie quiso como cambiar al final, la práctica que pasó, el NPS bajó 10. Vayan a correr y tratar de darle una explicación a que el NPS bajó 10 puntos. Y hacían una separación de lo más triste es que después hacían separaciones como por comuna y esta subió, esta bajó y esta subió, esta bajó. Y yo le estoy mostrando gráficamente que suban o que bajen la comuna 2 literalmente no significa nada. Es ruido nomás, porque la 2 no tiene ni encuesta. Entonces hacer un análisis de eso no tiene ni un sentido, a mi juicio. Yo sigo defendiendo que no tiene ni un sentido. Si yo estuviese a cargo de esta weá, no miraría más ese gráfico y diría, mira, cuando exceda ciertos valores, nos ponemos ojos, si no, hacemos las cosas como creemos que hacerlas nomás, que tengan sentido y seguimos para adelante. No vamos a mirar esa encuesta que no sirve para nada. A menos que sí, como les digo, sí sería raro que el de 50 aquí baje a 20. Yo ya mostré que acá la desviación estándar es 4 nomás. Entonces 20 son hartas desviaciones estándar por lo que yo estaba. Ahí sí que me diría que weá nos pasó. Y estaría bien. Entonces yo quería poner, como lo que bien dice Ro acá, unas banditas que me dijeran más o menos lo que yo esperaba que anduviese, y si andaba fuera de ese rango, hagamos algo. Caso súper real. ¿Querías ponerlo pero no las pusiste? No, yo no logré convencer la verdad a la gente que en esta metodología dejáramos de aplicarla. No dependía de mí, yo solo fui y dije, yo creo que está malo, esto no tiene sentido este análisis, no así en estas palabras, acá lo digo para el tú. Pero eso es lo que quería en verdad, sin maquillaje. No creo que tenga sentido hacer un análisis de seguimiento de NPS, menos por apertura. La única que aguantaría un poco es la global, pero por comuna sí que no, ningún tipo. Y lo triste es que tampoco le podéis dar una causa, porque cuando quería hacer una causa tenéis que aperturar, y en el momento que aperturáis, ¡pum!, la varianza se desploma como mostré acá, entonces al final no tengo nada para analizar, tristemente. Sí. Así que eso era mi conclusión. Caso ultra real les puede pasar. No me queda tanto, así con la empresa Data Driven. Tengo otro caso que se llama ¿cómo sé si mi algoritmo funciona? Una vez tuve este problema, que no era para esto, pero da lo mismo porque es categorizar. Tenía objetos. Por fin en el PC. Bueno. Voy a poner mi cámara, Rob. Sí, voy. Yo no sé si alcanza a hacer la derivación. No tengo tiempo, voy a alcanzar a explicarlo, pero sin la derivación. Quería hacer la matemática, pero creo que no me alcanza. Quizá para otro capítulo. Aquí una típica pregunta. Este era el problema. Teníamos objetos, había que ponerlo en alguna categoría. Entonces, por ejemplo, estos son hand tools, ya que deberían ir todos en la categoría de acá. Ya yo debería ver este objeto, algoritmo X, y me dice para acá o en cualquier cosa. Algoritmo X. En realidad lo hacía con inteligencia generativa y las cosas ChatGPT, Prom y cosas bonitas, pero da lo mismo eso. Podría hacer cualquier algoritmo que simplemente me clasifique. Entonces, haciendo más explícito, agarro este serrucho. Si lo pone, le voy a poner 1, si es que me lo asignó bien. Cualquier otro caso, le pongo 0. Es un problema de, lo asignaste bien, ponle 1, lo asignaste mal, ponlo 0. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un algoritmo y tengo la clasificación. ¿Ya? Y me pasó que no tenía las verdaderas categorías. O sea, el algoritmo hacía y asignaba, pero no tenía contra qué contrastar. No tenía ese dataset que me decía la categoría correcta de este serrucho es hand tools, sino que simplemente tenía un algoritmo que clasificaba. ¿Esto era bueno o malo? No lo sé, porque simplemente la cuestión asigna, pero podría asignar aleatorio también una asignación, y no creo que sea buena. Tengo un algoritmo que asigna, pero tampoco tengo nada contra qué contrastarlo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabría yo que está bueno mi algoritmo o no? Súper simple. Agarro todos los productos, los clasifico de alguna forma en su verdadera categoría. Luego veo si es que mi algoritmo le asigna la categoría correcta. Así de simple. Si le asignó la correcta le pongo 1 y si le asignó la incorrecta le pongo 0. O sea, en dibujitos es así. Tengo el primer serrucho, ¿le asignó bien? Sí, le pongo 1. Después tengo, no sé, un destornillador. ¿Le asignó bien? No, le pongo un 0. ¿Le asignó bien? Y así con varios productos en general. Producto 1, producto 2, producto 3, producto 4. Y para eso tengo que conocer la verdadera asignación del producto, dónde va. Y ese es el dato que no tenía la verdadera asignación. Como les repito, tenía una asignación, pero no tenía la verdadera. Entonces la pregunta es, si tuviese 1000 productos, tendría que hacer este proceso para todo. Y si tuviera 50.000 productos, que aquí se vuelve loco,
lo tendría que hacer para los 50.000 productos manualmente. Entonces, la pregunta que a mí me han hecho y me hice fue, ¿puedo construir yo la muestra? O sea, yo voy a clasificar, o sea, voy a agarrar un subconjunto de esto, de los 50.000, ¿cuántos tengo que agarrar? Y veo si se clasificó, este me lo asignó, el producto es este, está bien asignado, check, 1. Luego voy al otro y este me lo asignó en motosierra y este está mal asignado, 0. Entonces este proceso para todo podría sacar la proporción de bien asignado, que es sumarlo 1, y dividirlo en el total nomás. Supongamos que mi algoritmo funciona en la ficción y me dio un 0,95. ¿Ya? O sea que el 95% de las veces mi super algoritmo hecho con ChatGPT, Prompt, inteligencia generativa, agente y inteligencia general, AGI y todo, me dio 95%. O sea, clasifica bien el 95% de las veces. En la teoría, si yo pudiese hacerlo en los 50.000, pero no lo sé. Entonces, la pregunta es, si yo tomo una muestra de esta cuestión, ¿cuánto el N que tengo que tener para tener una noción de cuánto más o menos está clasificando? ¿Se cacha la pregunta? En el fondo, de los 50.000 que no puedo clasificar, quiero tomar cuánto es el N mínimo, esa es la pregunta, para que tenga cierta confiabilidad de hacer este mismo cálculo, pero en la muestra, ¿cachai? Voy a agarrar una muestra de los 50.000 productos, no sé, supongamos 1.000, y voy a calcular los 1 y 0 en esos 1.000 nomás, entonces esta estimación en los 1.000 es mi estimación del parámetro real. ¿Y por qué digo 1.000? Porque es lento clasificar. O sea, tú si no tienes la información, literalmente tienes que ir línea por línea, ir a leer la descripción del producto, ir a todas las categorías, ir a ver en cuál va. Y tú no tienes error como humano, pero vaya a asumir que eres la verdad. Y recién ahí voy a saberlo. Entonces quizás hacer 1.000... puede ser que, no sé, si cada uno me toma 10 minutos, vamos multiplicando, son 10.000 por 10 minutos, son hartos minutos. No es viable hacerlo manualmente, por ejemplo. Es el cálculo que me pasaba. Entonces yo decía, ¿sabéis qué? Necesito un N mínimo para que esta cuestión me dé algo de confiabilidad. ¿Cuál es el N que hace que yo le crea al P que voy a sacar? ¿Será 100? ¿Será 10? ¿Será 500? ¿Cómo lo hago? Aquí la gracia es que así la inferencia estadística me ayuda. Yo tengo la derivación completa, en verdad, como de cómo se hace. Y como tengo poco tiempo, van a tener que creer, ¿no? En verdad. Pero la gracia es que cuando son 1 y 0, estos se llaman proporciones. Las proporciones son Bernoulli. Si son Bernoulli, tengo la esperanza de la Bernoulli, que es P por 1 menos P. Y esta es la varianza de la Bernoulli. Y resulta que este número no es más que el promedio, porque acá está la suma de los ceros también. Entonces, si sumo los 1 más los 0 y lo divido en el total, es el promedio. Así que, bla, bla, bla. Cuento corto acá, TLC sí aplica. Esa es la gracia. Cuando son proporciones, esto es como conocimiento general, pero cuando son proporciones, los TLC se aplican porque son sumas de 1 y 0 como promedios. La probabilidad no es más que un promedio. Y da la gracia que uno puede calcular que el estadístico, esto voy a poner el resultado nomás, este estadístico, perdón, he escrito mal, T menos P, con P la proporción real, este es el P sería el de la en todos los productos, te da esto. Supuesto hay factores de corrección, pero da lo mismo. Esto distribuye normal 0,1. Y al tener normal 0,1, puedo hacer todas las magias matemáticas. Porque si sé que distribuye con n que es suficientemente grande normal 0,1, puedo hacer intervalos de confianza, sacar el n mínimo porque tengo que despejarlo de acá. Acá se setean tres cosas. Y aquí voy a tener que explicarlo así nomás. Puedo calcular lo que se llama el margen de error. Porque yo aquí voy a dar intervalo de confianza. Y el intervalo va a ser así. El valor que me dé con mi estimación, sumado un margen de error y menos un margen de error. O sea, en realidad el intervalo es t menos margen de error, coma, t más margen... Sí, pero termino ahí. T más margen de error. Ese va a ser mi intervalo de la estimación. Y como tengo normal 0,1, le puedo poner confianza, puedo calcular cuál es la probabilidad que intervalo contenga el parámetro real, P. Y eso le puedo poner 95 y lo puedo setear, lo puedo jugar yo, puedo ponerle 90, 95, ton. Y aquí uno busca calculadora, lo busqué por eso, margin of error calculator, está aquí. Y te piden estos parámetros, tres parámetros, el margen de error, o calculan alguno de ellos, se despejan entre los tres. El n, el margen de error y el nivel de confianza. Entonces, esta es la gracia, que tengo normal 0,1. Aquí el P de la población real, no lo conozco en verdad, es la varianza y los tengo que poner. Se suele tomar un medio, porque P, el valor máximo que toma es con un medio. Así que opto por el caso más malo y digo, bueno, el valor más grande de este intervalo es este. Así que tomo P un medio y con eso me salgo el problema. Entonces ahora tengo una función en N, el estadístico, esto es lo que voy a estimar, N, T y confianza nomás. Tengo esos tres parámetros, N, T
y confianza, nivel de confianza. Y puedo jugar en realidad, puedo con esto jugar con los valores y por ejemplo voy a calcular el margen de error con ciertos valores. Como dije, como no tengo el P original, aquí se suele decir en la estadística, si tú tienes algún pseudo conocimiento de ese valor, pon ese valor. Si no tienes nada, pon un medio. Así que yo puse un medio. Esto no era P valor, era la proporción. Esto era como probability. Sí, es probabilidad. No era P value, nada que ver. Fue un traspapelento mío. Lo corregí al tiro porque va en la fórmula nomás. Igual el p-value es una probabilidad. Sí, pero nada que ver con lo que Sí, estaba es diciendo. otra, es otra. Entonces, con el se setea, estoy seteando una confianza del 95%. ¿Qué significa esto? Lo expliqué al principio del stream, pero lo repito no. Cuando seteo 005 voy a decir que el intervalo que voy a arrojar va a tener el 95 veces el intervalo que yo te voy a dar va a contener el valor real. Eso es lo que estoy diciendo cuando le pongo el 95. Si le voy bajando, obviamente, como que necesito menos n, cosas de ese estilo, pero ya si le leo 70 significa que el 70% de las veces nomás el intervalo que te voy a dar contiene el valor real. Entonces con un n100, porque esa era la pregunta. Mati, el alfa en este caso, en este contexto, es la confianza de... El intervalo, contenga el parámetro real. Ya. O sea, mientras más alto estás más seguro de que el parámetro va a estar ahí. Exactamente. Ya. Mientras más alto el alfa, más seguro tengo de que el intervalo que te voy a entregar una vez que hagamos la realización contiene el verdadero parámetro. Ya. ¿Cachai? Un alfa es Eso 0,05. Pero es 95 porque está uno menos alfa. Es que medio. entonces no es alfa. Por eso te estaba preguntando. No, pues si la nomenclatura clásica es z de 1 menos alfa medio. Sí, pues por eso te estaba preguntando en este contexto. Entonces, alfa no es la confianza, es 1 menos alfa es la confianza que le vas a tener al intervalo. Ah, sí, sorry, es 1 menos alfa, toda la razón. Sí, sí. Quizás está tomando alguno otro... No, Sí, no, no sé. es 1 menos alfa, o sea, con 0,095% es 1 menos el valor. Entonces, con estos valorcitos, si seteo en el 100, seteo esto, veamos cuánto margen de error me dio. Me dio exactamente 0,097, ya. Yo estaba buscando proporciones, así que si la proporción real era 0,7, por ejemplo, así se construiría el intervalo. ¿Ya? 0,7 no lo he realizado, no hice el experimento real, sino te estoy diciendo, suponiendo que el estadístico que cuando saqué la muestra me dio 0, lo dije como de conocimiento. El intervalo se construye con menos e, que me da 0,6, y con 0,7 más e, o sea 0,8 casi. Tiene un margen de error casi de 0,1 punto, ¿ya? Pero ME lo seteé es al la sigla para qué? 95, margen de error. Ah, ya. Entonces el intervalo es, así en bruto, es como 0,6 hasta más o menos. ¿Y qué estoy diciendo? Estoy diciendo que si hubiese sacado una muestra de 100, hago el experimento, el 95% de las veces el intervalo de 0,6 a 0,8 contiene el valor real de clasificación de mi modelo. Y es como, ¿eso me sirve o no? No sé, eso dependía del caso. Yo lo hice con 100 porque, bien como dijo Chris en un momento, a mí un margen de error me servía, de aunque fuera de 0,1 punto. Ya, yo no necesitaba saber si la cuestión era 0,90 o era 0,96, ¿cachai? Que ahí el margen de error es más grande que lo que estoy tratando de capturar, sino que quería, como no tenía nada, quería simplemente saber si no andaba en el 0,2, por ejemplo. Ya, quería saber en qué más o menos si estaba para la parte de arriba. Me explico porque tengo mis clasificaciones y a priori no tenía ni idea cómo está funcionando mi modelo. Entonces, más que saber cuál es el valor preciso de clasificación, el que sería el 0, supongamos el valor real es 0,72 o 0,74, una cosa así. Yo no quería saber si el valor es 0,74 y estimarlo con una precisión exacta, sino que lo que quería saber era, bueno, ¿estoy en 0,7 o estoy en 0,1? Eso es lo que quería saber. Entonces un margen de error de 0,1 punto me sirve, porque el intervalo me está dando de 0,6 a 0,8. Así que digo, bueno, el 95% de las veces sí sé que estoy más allá que 0,2. Así que me servía ese intervalo. Porque yo les dije, me costaba mucho hacer una clasificación manual extra. O sea, yo feliz le pongo N1000 para que vean cómo se reduce el intervalo, el margen de error con lo mismo. Se va a reducir harto igual. Ahora es 0,03. Se va reduciendo a medida que aumentaba uno el N, pero yo no era incapaz de sacar 1000 muestras. Entonces el ejercicio lo hice al revés. Dije, ¿cuántas muestras soy capaz de sacar? Y dije, creo que puedo sacar unas 100 en un día. Ya, esa era mi tasa de trabajo. Yo si trabajaba un día completo, 8 horas, podía clasificar bien 100. Y dije, con 100, ¿con cuánto ando a X confianza? Y aquí me la jugué un poco esa vez en el ejemplo real, lo voy a decir. Dije, ya, no voy a ser tan estricto, no voy a tomar 0,05. Y dije, voy a tomar 0,1 nomás. Ya, al 90% de confianza, porque
Si me truqueo así, como que con el necesito menos n incluso, como para mantener el margen de error en el fondo. Si fijan, el margen de error con 90% de confianza disminuye. Por una wea obvia, porque ahora, antes en el 95% de los casos, el intervalo lo contenía, ahora lo va a contener solo en el 90%, y eso hace que el margen de error disminuya. Y puedo seguir así a la bruta, si pongo 0,5 seguramente disminuye más, pero como que ya la mitad de las veces lo contiene y la mitad esto es como jugar al casino. Te voy a dar un intervalo que la mitad de las veces lo va a contener con poco margen de error, la otra mitad de las veces te va a dar una wea que nada que ver. Entonces es como, bueno... Anda a decirle eso al gerente, es entretenido. La gracia es que el margen de error disminuye. O sea, antes yo estaba haciendo el trade-off en, bueno, le achunto el parámetro con cierto margen. Mal también puedo jugar a la ruleta y decir, ¿sabéis qué? Prefiero que me dé el valor y voy a actuar con uno de los dos. Es 50-50. Tiro la moneda al aire, si la achunté, putando, eso súper cerca. Y eso que saqué 100 muestras nomás. Obviamente el N mejora todo, ya, porque el N está dividiendo acá y hace que el margen de error se vaya tendiendo a cero. Es división, así que... Pero va en la raíz, así que va en talento igual. Esa es la cuestión. Entonces, así se usa esta cuestión y con eso yo pude más o menos responder matemáticamente que lo que necesitaba eran 100 muestras y tenía una respuesta razonable de mi estimación, que era lo que dije acá. O sea, del problema original que tenía 50.000 productos, que tenía que ir a clasificar manualmente y ponerle 1, 0 si lo clasificó bien, 1 si lo clasificó bien, 0 si no, me bastaba con 100, podía saber que mi algoritmo... era art decente, que no sé, un 0,2, que clasificaba con un 6 o 8 o algo así. ¿Me sirve esto para comparar el algoritmo? Probablemente no, porque si es que los se traslapan y no sé el valor real, voy a tener dos intervalos que si se traslapan por este tremendo chorizo, como que no sé si en realidad uno gana o no. Puede que esté un poquito más corrido para allá, pero no sé. En general la estimación puntual me podría decir, pero alguien estricto podría decir, ey. Si te da el valor más extremo de acá y el valor mínimo de acá, los vaya a ver al revés, y eso es solo parte del intervalo nomás. Es que para eso uno hace los intervalos. Si es que se traslapan, significa que no puedes decir que variaron significativamente. Si es que no estás de acuerdo con eso, es porque definiste mal tus intervalos. Tienes que ser más estricto. No cambió. Igual podéis decir, si se traslapan poco, si uno se pone no, estricto... es que entonces estás yendo en contra de tu definición. ¿Cuál es tu intervalo de confianza que quieres usar? Tienes que definir eso. Porque intervalo es un valor, como el intervalo es es menos probable que esté en esta parte del intervalo, hay más probable que esté acá, ¿cachai? Sí. Igual que acá, ¿cachai? Sí. Entonces cuando se traslapan poco, tú podés decir, puta, yo creo que en realidad estén mejor. Hay una probabilidad de que no, pero es baja, ¿cachai? Pero al final los intervalos sirven para eso. Yo que quería hacer como paso 2 realmente no era para comparar, quería aumentar el N, la verdad. Quería disminuir el margen de error más, ¿cómo se llama? Más orgánicamente, sumando la muestra. No, para comparar métodos, para saber dónde andaban, me bastaba con 100, pero para saber si uno era mejor que el otro, la verdad es que tenía que este número llevarlo un poquito más arriba. Lo que quería mostrar inferencia estadística, estos dos casos los hice y lo apliqué tal cual lo expliqué acá. Tal cual. Y como en algunas variaciones, este no era el problema exacto, acá tampoco, pero en realidad la misma idea, misma cuestión que dije acá. ¿Hay que saber de estadística un poco? Sí. Los conceptos no son tan simples. Les recomiendo, Robo en la otra clase lo hizo más teórico. Yo aquí lo hice un poco más, quise en una más lo aplicado. Como de, oye, aquí hay un caso de uso donde yo lo usé para probar que estas desviaciones no tenían sentido. Acá hay otro caso lo usé para estimar el N con estas formulitas, que al final es una aplicación directa al TLC. Si uno se va como lo resume todo, en nada, es como TLC directo, así que lo mismo que mostré acá. Y eso, espero le hayan gustado, hayan entendido, hayan aprendido algo, se hayan llevado algo, de que esta cuestión se aplica para que no queden que nunca se aplica nada, porque estos son totalmente reales. ¿Y hay algún libro de probabilidad estadística que recomiendo? Yo al principio leí el Casella, pero es ultra matemático. Yo no sé si lo recomiendo, si no es para eso. Así que nada, esto es un concepto que yo creo que vale la pena en algún momento de sus vidas de echarle una mirada más al detalle. Vuelvan a revisar esto cuando los dicen, cuando les dije, para que le haga más sentido todo y se le asiente. No es fácil, ¿eh? Yo les digo que entender bien la derivación, esta weá que les dije para llegar a esta fórmula, igual es matraca, o sea, igual hay que hacerlo bien. O sea, igual tienen que ponerse... Ya, oye, yo sé que la weá es Bernoulli. Oye, yo sé que la esperanza de la weá es Bernoulli. ¿Se cumple TLC? Sí, se cumple TLC, entonces deberían ser estos parámetros. Ah, entonces sí, se cumple. Ah, entonces viene normal. Ah, entonces ahora puedo calcular el intervalo. Ah, entonces el parámetro sí. Ah, eso significa el nivel de confianza, efectivamente. Y todo eso es como la fórmula. Yo en el fondo en mi cuaderno, lo voy a mostrar acá, no tengo la cámara activa, pero no importa.
estoy mostrando al aire, pero ahí estoy mostrando la fórmula donde tengo que la probabilidad de que el intervalo contenga el parámetro es exactamente 1 menos alfa. Lo escribí, lo saqué por definición. Eso es lo que significa el intervalo de confianza, pues con eso lo quería hacer. Nada, pues vámonos al raid y Bueno. se finí. Chiquillos, muchas gracias a todos y Y- gracias por los subs, las suscripciones y una día más. Bueno, gracias. Y también están preguntando en el chat si es que hay algún libro recomendable para este tipo de temas. Ya hablaste de uno. Voy a poner el link que lo busqué en internet y parecía oficial de la Universidad de Wisconsin, Madison. Así que ahí va. ¿Y otro que te parezca, Mati? Yo nunca leí otro, la verdad. Yo leí el Ross, lo encontré bien ameno. Es como de fácil lectura en mi opinión. Era Introducción a Probabilidades de Sheldon. Lo recomiendo ahí el Ross. Sí. Yo el Casella lo encuentro muy denso, la verdad. Yo aprendí más de las diapos que tuve en ese curso, ser honesto. No del Casella, lo leí re poco. Y le intenté dar una oportunidad ahora y lo boté instantáneamente. Leí la introducción de los capítulos, eso fue lo único que leí el Casella. Recuerden que si es que les interesa este contenido, le pueden dar like y subscribe al video de YouTube. Si es que están viendo esto en Twitch y no en YouTube, ahí tienen el para los videos de YouTube. Si es que lo están viendo en YouTube, si le dan like y subscribe, les van a aparecer más videos sugeridos que tienen que ver con estos temas. Así que ojalá les sea útil. Si tienen propuestas para episodios futuros, las pueden dejar en nuestro Discord. Recuerden que se pueden unir con el link que está en la descripción del video o en el chat de Twitch. Y ahí podemos seguir hablando durante la semana. Si es que alguien quiere coordinar alguna mock interview, quizás también a veces cada cierto tiempo vamos a estar haciendo mock interviews, revisión de CV, portafolios, cosas de ese estilo. Y si es que alguien quiere proponer a alguien para una entrevista, también nos habla y nos dice, yo creo que esta persona podría ser buena por tal y tal motivo. Todo eso ahí por Discord. Muchas gracias nomás a todos por la participación y escucharme. Nos vemos. Estén bien. Gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Chao, chao.